Mucha gente se pregunta ese accidente que tuviste ese día que, bueno, te marcaría la vida entera. A ver qué opinas sobre el deporte, la educación que se está poniendo en los niños. A veces vemos casos de demasiada exigencia o de palabras que se usan y no deberían de usarse igual. Me sorprende lesiones que hay en niños Sí. que ni siquiera han desarrollado, si roturas de ligamentos, de no sé qué. A mí me horroriza eso. Suelen decirse que las villas estas en los Juegos En las Olímpicos, vías olímpicas, Paralímpicos, sí. las villas olímpicas, ¿no? Sí. Suelen ser un poquito... Mucho ligoteo, se suele decir. Nos gustaría, si a ti no te importa, enseñar un poco cómo funciona, lo primero, las prótesis, visibilizar un poco cómo puede quedar esa herida. A ver, pues mira, Bueno, ongi etorri a nuestro segundo episodio de Chubascos, de nuestro podcast, Endika. Ongi etorri, Arrastion. Arratsaldeon. Aquí estamos otro día más. Y bueno, después del apoyo que ha tenido el primer episodio, pues ya nos hemos decidido a traer el segundo. Entonces, pues bueno, como invitada, hoy traemos Sí, otro invitado muy especial, en este caso invitada. Y nada, sin demorar mucho, pues nada, le vamos a dar ya la bienvenida. Raquel Mateo. Opi, Arrastion. A Arratsaldeon. ¿Qué tal todo? Bueno, aquí estamos en esta aventura en la que me habéis metido y... Un poco fregado. Bueno, ¿eh? Fregado, en esta fregado Un poquito aventura. sí, pero bueno, seguro que Ahí que estamos. habrá de todo y bueno, un placer Sí. estar con vosotros. Nosotros agradecidos de que estés aquí, lo primero de todo, una persona reconocida. Y bueno, para empezar, para la gente que no te conozca, queremos preguntarte pues un poco quién eres, a qué te dedicas, que cuentes un poquito tu... Pues bueno, preséntate. ¿Quién es Raquel Mateo? Pues soy Raquel Mateo, triatleta paralímpica, pero también técnico en electrónica y soy de Munguía y bueno, pues ahora hablaremos de toda mi experiencia de vida Sí. y bueno, un poquito así. Nada, pues eso. Nosotros, bueno, mucha gente te conoce y mucha gente se pregunta, pues ese accidente que tuviste ese día que, bueno, te marcaría la vida entera. Y eso, ¿qué nos puedes decir de ese día, de ese accidente? Y se podría decir que has nacido dos veces. Bueno, yo no suelo, es verdad que mucha gente cuando le pasa algo sí que dice eso, pero yo no lo considero como nacer dos veces, ¿no? Creo que son como etapas de la vida y yo lo veo un poco más así. Pues sí, con 26 años trabajaba en un supermercado y se me cayó una carga que más o menos era unos 100 kilos y me dejó pues unas secuelas. Sí que es verdad que de primeras parecía que solo iba a ser o sea, parecía esguince de tobillo y de Sí. rodilla, pero con el tiempo se vio que era algo más que... Algo más grave, ¿no? algo O sea, más grave, al eso es. principio simplemente estabas coja, o sea, no podías Al andar bien, principio ¿no? llevaba una escayola hasta la ingle, Sí. porque esguince de tobillo, esguince de rodilla. Sí que es verdad que volví a trabajar, tal, pero había algo que no me dejaba bien. Ya. O sea, que había algo más que Eso es. que dos simples esguinces. Y los médicos igual todavía al principio no sabían lo que era muy bien hasta que... Bueno, la verdad que sinceramente fue algo un poco complicado, ¿no? Porque Ya. cuando hay un accidente laboral, pues hay mucho lío de mutuas, Sí. Interés, está todo un juzgados, poquito. esto, lo otro, y bueno, ¿no? Eso pues también forma parte de toda esta historia, pero es verdad que algunas de las lesiones que no eran reversibles lo supe bastante tiempo después. Ya. Entonces, pues... Hay un momento, supongo, que no sé al de cuánto tiempo, pero que te enteras o que te dicen, te comunican, los médicos, Sí. quien sea, que mira, Raquel, hasta aquí, te pasa esto, te vas a quedar o te tienes que quedar sin pierna. Entonces, tú, ¿cómo es ese proceso? Y a la vez que te lo dicen, ¿cómo lo llevas? ¿Qué sientes tú en ese momento? En mi caso, como fue tan progresivo y con tanto tiempo, desde que tengo el accidente hasta que lo sé, ¿Cuánto porque, más o menos, perdona? pues bueno, algunas lesiones las supe 7 años después. 7. O Ostras, sea, quiero mucho decir tiempo. que di vueltas y visité muchos médicos por todo ese follón que os he contado del accidente Sí. y yo siempre veía que algo más, ¿no? Entonces es verdad que recorrí un montón de médicos hasta que alguien me dijo, algunas lesiones no las vas a recuperar. Ya. Entonces, claro, como fue tan progresivo, algunas a ver, otras más tarde, sí que es verdad que cuando a mí me pasa yo pensé que iba a ser una cosa temporal y ya está. Y ya está. Pero con el tiempo, cuando ya va pasando tiempo y vas viendo que la pierna va perdiendo fuerza y de repente coges una muleta y de repente coges dos Sí. y estás en toda esa embarcada
liada de líos de médicos, de dolor, de medicación y de todo, pues fue, la verdad sí que fue un poco complicado, pero bueno, no me quedó otra cosa que asumir Asumir lo que y había, sí. dejas de sentir la pierna, o sea, dejas de poder flexionar bien el tobillo, flexionar bien en la Sí, rodilla, sí, ¿no? al final era un cúmulo de lesiones, Sí, una con la otra, y es verdad que sí, pues que el tobillo al final no podía doblar, la rodilla tampoco, pero tenía lesiones neuropáticas de que al final el sistema nervioso central recibe señales que no son la que tiene que ser, y bueno, claro. era un conjunto de cosas y bueno, pues era complicado de entender, pero cuando hay tantas cosas juntas, Ya. pues, pero bueno, sabía que las irreversibles, esas sí que me iban a hacer perder poco a poco la musculatura Sí, todo, y la todo. fuerza, todo, la Claro. Sí, coordinación. sí, llegó un momento que llevaba un aparato puesto para sujetar la pierna, Sí, en el tobillo también, pues porque si no el pie se te va cayendo y arrastras los dedos, entonces tienes que subirlos para arriba con claro. antiequino que Buah, se una llama, parafernalia. y Sí, sí. luego cojo una muleta y luego dos, como Ya. explicaba antes. Y claro, a raíz de eso viene también el nivel mental. El nivel mental también es otra historia, otro caso aparte, ¿no? Porque ahí también mentalmente tendrás que ser muy fuerte para asumir toda la situación que tienes, lo que te viene en el futuro. ¿Cómo lo llevaste? Pues la verdad, mira, yo siempre de todo lo que me pasa en la vida he llegado a una conclusión, y de que todo lo malo que te pasa en la vida tienes que sacarlo, porque lo bueno, bueno es, Mm, pero lo malo es como tienes que encontrar un aprendizaje para sí, no estar en el bucle negativo. Y yo, pues, a ver, el accidente lo tengo con 26 años. sí. Y, pero yo de joven empecé más o menos porque el día exacto es imposible saberlo, pero más o menos con 12 años, que ya ves tú qué problemas tendría yo con 12 años, pero por lo que fuera, yo la verdad es que nunca pensé en gastar energía de por qué me pasó a mí esto. Quiero decir que yo sufrí anorexia más de 10 Sí, años, entonces nunca gasté energía en por qué yo, porque el por qué yo, para mi parecer, era gastar energía. Ya estaba sí, metida en la enfermedad y evidentemente esto fue un proceso también, no Sí, fue sí, ahí el segundo día ya claro, sí, ¿no? sí. Es ya. un proceso hasta que lo Ujú. asimilas, lo reconoces, y una vez que reconoces que estás enferma, vamos a tomar Medidas o... Sí, medidas. Pero siempre explico que yo hablo de anorexia, que fue en mi caso, ¿no? sí, Una enfermedad mental, pero siempre he pensado que alcohol, drogas, máquinas, todo tipo de lo que sea mental, da sí. igual, he enumerado Adicciones, sí, estas, sí. cualquier cosa, Ya. o sea, pues caes, pero tienes un montón de subidas y bajadas, de recaídas, y no hay que ver cada caída como volvemos a empezar de Eso, como cero, una ¿no? Eso es derrota, como como... eso Claro, Eso es. como una es, como derrota volver es, al bueno, principio. mientras he estado bien, bien, ahora he tenido un bajón y vamos a volver. Pero no inicias, para mi parecer, no inicias desde No, cero. En un proceso mental, bueno, como en cualquier enfermedad, hay subidas y bajadas, sí, pero forma parte del proceso, eso es. y en esos 10 años, pues yo tuve también que hacer un proceso. Y, y una vez que asumí esa enfermedad, pues ya era pues camino a la recuperación, ¿no? Sí. Y, Un poco y esos, perdona, ¿eh? Esos sí, bajones que estás comentando, lo que dices, son, los bajones no son perder, sino es ganar, porque al final tú con esos bajones ganas aprendizaje, sabes lo que tienes que hacer para salir de ahí, Eso es. luego el siguiente bajón igual vienes otra vez al bajón anterior, pero sabes salir de ahí, etcétera, ¿no? claro, Un porque poco. si, por ejemplo, en mi caso, no hace falta que cuente ahí detalles exactos, ¿no? Sí, Pero imagínate que estaba 3 días comiendo bien, y de repente el cuarto digo, pues hoy no como porque me veo gorda, porque me sí, veo no sé qué, Ujú. porque tu percepción sobre ti misma cambia mucho. claro, sí, Entonces, si tienes una recaída de esas, no empiezas en el inicio. Quiero decir que, bueno, pues 3 días que lo he hecho bien, a ver Eso si es. consigo
en la siguiente hacer 4 días. Eso me No puedes refería, solo sí. pensar en el lado negativo, tienes que... eso es, Exactamente. siempre hay un lado positivo en todo. en Claro, todo. claro. Y no esas bajadas verlas como algo negativo, Ya. porque es que forma parte del proceso. Eso es. Ver el vaso medio lleno, como igual. Claro, Sí. claro, porque si En vez tú de medio vacío. piensas, vuelvo a empezar de cero, no, porque esos 3 días que lo has hecho bien están ahí. Claro, Eso es, falta eso Peor más. hubiera sido que todos los días han sido malos. Entonces, Sí. Pues sí, Eso. ahora la verdad que los casos de, sobre todo de adicciones, como has dicho tú, el tema del alcohol, el tema de las apuestas también y claro, esas cosas también ahora está en vilo totalmente. claro, por y- eso me parece que es importante de hablarlo. Y entonces a la pregunta que tú me hacías, yo creo que la anorexia a mí me enseñó, porque para que me entendáis, es, en mi caso, ¿no? Estás gorda, estás delgada, come, no come, ese tipo de mensajes, ¿no? Sí. Yo creo que todos en nuestra vida, todos tienes el demonio y el angelito, ¿no? Por Sí, ejemplo, eso es. os voy a hacer un ejemplo tonto, pero pues ya no te hablo más. Y de repente te amigas. Ya. Y que sí, que no. Y estás ahí, pues no le voy a hablar más, jo, pero no merece la pena, ¿no? Y estás ahí con la discusión entre el demonio y el angelito. Sí. Y yo creo que mientras yo estuve con la enfermedad mental, me enseñó ese aprendizaje, ¿no? Pues ya me pasa lo del accidente y es como, vale, no voy a hacer, porque es más, voy a ser, bueno, yo creo que soy sincera siempre porque creo Sí. que hay que serlo, aunque tengas a veces que contar cosas tristes, ¿no? Sí. Yo me acuerdo cuando me pasó el accidente, volví, porque al final, después de 10 años, aquel médico ya era como un medio padre, ¿no? Sí. Y entonces le dije lo que me había pasado y me dijo, tienes todos los boletos para caer otra vez, porque era como una, tienes esta historia del accidente, que si la pierna, que no sé qué, Sí. entras como, en teoría, como una especie de otra cosa negativa que me pasa, porque a mí y tal, ¿no? Ese tipo de Sí, como que lo ligas a lo otro. Eso es. Sí, y Eso entonces es, me se decía, une. y entonces yo dije, no, yo no quiero bajarnos otra vez a ese pozo negro, Ya. ¿no? Entonces, cuando era como volver otra vez, y siempre digo que agradezco a la anorexia que me enseñó ese aprendizaje de que cuando el demonio te está dando mensajes negativos, es, no vas a poder conmigo, ¿no? Parece como un poco una conversación surrealista, No, pero es así. pero es así. Es así, es así. Es así, entonces Sí, es sí, tal como cual. me tengo que enfrentar cada vez que recibo mensajes negativos, a ver, que el angelito que llevas dentro, que se pegue con el demonio, Eso ¿no? es. Y entonces eso pienso, que igual es una cosa a mí que yo me he puesto como No, no. escudo y ya De está, hecho, pero a mí me funciona. En Dica y yo siempre decimos que todo lo que pasa, sean cosas, pero tonterías de tu vida también, como si me caigo ahora me tropiezo y me hago una herida aquí, todo pasa por algo, todo por algo. Claro. Entonces, lo que dices tú, esa anorexia, por muy malo que haya sido, tú lo tienes que agradecer, como has dicho, lo tienes que Sí. agradecer porque te ha dado ese aprendizaje, Desde igual lo- que lo de la pierna, supongo. Desde luego ¿no? tengo que decir que es un infierno y vamos, toda la gente que lo pasa, yo claro, empatizo, pero ya te digo Sí. que no empatizo solo con personas con trastornos de alimentación, sino con el otro tipo de temas mentales. Sí. Y, Sí, depresiones, bulimia, claro, Sí, lo de que todo, sea. sí, claro, sí. porque al final tú puedes estar perfectamente bien físicamente, pero cuando la cabeza te dice que no, da igual Da el igual. cuerpo. Ya. Es más fuerte. A mí me Mucho más gustaría, fuerte. me gustaría recalcar, ahora que mucha gente joven también sufre diferentes pues, trastornos, lo de la adicción, lo que hemos hablado, Mm. me gustaría recalcar el hecho de lo importante que creo que es contar al prójimo, contar a gente de confianza Sí. y acudir a profesionales. Sí. No sé si tú acudiste a algún profesional o... Claro, sí. A ver, es verdad que yo al principio no sabía lo que tenía. Yo llegó un momento que veía que hacía cosas que me parecía que no eran normales. Pero es verdad que cuando estás en una enfermedad de esa, no sabes. Y claro, ahora se oye mucho más. Pero te estoy hablando de hace muchísimos años. Ya, Tengo es ahora que 50 sí, y los tiempos han cambiado, sí, digo sí. que yo empecé con 12 años. Antes no se oía nada de esto. Entonces, Era muy tabú el acudir a un psicólogo, acudir tal, ¿no? Un poco. a ver, Sí, es que te yo tomaban creo, igual hasta por loca a ver, o... es que en aquella época, con 12 años, 15, 18, los que fuera, no se oía. Entonces, yo sabía que me pasaba algo y le dije a mi madre, es que me pasa algo, pero no sé qué. Ya. Ya. Entonces, es verdad que a veces este tipo de enfermedades es cierto que parece que tienes como una doble vida, ¿no? Quieres contar, por ejemplo,
yo qué sé, con adicciones, tal, que te escondes, pero luego das una cara que sí, pero no es la real, porque detrás estás haciendo cosas que no debes, pero es Ya. que la enfermedad la que te está haciendo Sí, eso que es. hagas esas cosas. Sí. O sea, yo lo que hacía, evidentemente yo no me quería hacer daño a mí, pero me lo estaba haciendo. Claro. Y es Ya. que eso es la enfermedad. Claro. Es toma de drogas, pues bueno, pues igual al principio es por la tontería, pero llega un momento que estás enganchado. Y que lo necesitas Y a en el día a veces, día. a veces haces cosas pues que no debes, yo la primera, pero forma parte de la enfermedad. Entonces, una vez que o te lo dicen o eres consciente, hay muchísimos especialistas en esto y no pasa nada. No pasa nada. O sea, porque esconderlo, la única persona que sufre eres tú. Eso es. Quiero decir, engañarle a la familia, a los amigos, a quien sea, la única persona que pierdes tú. Te engañas a ti Es mismo. verdad Eso es. que luego salpica a toda la familia, porque cuando uno está enfermo tiene reacciones a veces muy malas. Sí, la gente que te quiere sufre también por ti. Claro, no, al final esto salpica a todos. Sí, eso es, eso es. Entonces, claro, y a veces el proceso puede ser más corto o más largo, pero está claro que sin ayuda es muy complicado. Y no pasa nada por decir que te pasa, porque aquí, al igual que el accidente, pues me pasó un día para otro, la enfermedad también, y aquí nadie estamos libres ni de una cosa mental, de nada físico, ni de nada. Y creo que no pasa nada por decirlo y por pedir ayuda, porque especialistas hay para todo tipo, bueno, Claro. para todo tipo de temas Sí. mentales. Y no hay Eso que sí. tener vergüenza por nada, porque al final el que más, o sea, el enfermo es sin duda el que más sufre. El que más Sí, sufre. sí, tal cual. Y claro, hay veces piensas que cuando estás en ese pozo, yo de hecho pensé que, o sea, yo siempre decía que iba a morir muy joven, Ya. porque estaba tan en el pozo y ahora, a vista de 50 años Sí, que mirando tengo atrás. ahora, digo yo, ¿cuánto me hubiera perdido? Ya. Pues sí. ¿No? Pero es verdad que cuando estás en una enfermedad mental, bueno, mental o cualquiera, parece que ya no hay más puertas por abrir. Ya, sí. No ves luz. No ves porque Eso es. están, pero que, o sea, que aunque estés en el pozo, pienses que sí hay, Eso que es. sí hay. Y pedir ayuda y Sí. eso es, yo eso recalcaría, hay que sacar a la luz lo que tienes y no guardártelo para ti, y pedir Sí. ayuda a los Eso profesionales, que hay muchos hoy en día. El guardar solo empeora. Es así. Sí. Sí, Es sí. así. Y si no lo quieres, si eres una persona que te cuesta contarlo, que te gusta hablar, joder, pues podemos decir, oye, pues escribe y enséñaselo a alguien. A veces las personas pues se expresan mejor escribiendo. Hay pues, gente que lo guarda, no es, hay otras personas que no, o sea, no les cuesta hablar, Eso es, pero no sí. todo el mundo es Sí, igual. cada persona es un Claro. mundo, al final. Hay que Claro. buscar la forma y está. Mm. Bueno, Raquel, bueno, te pasa lo de la pierna y bueno, los que te conocemos sabemos que eres deportista. ¿Cómo entra el deporte en tu vida? Porque, bueno, antes de que te pases el accidente, ¿ya eras deportista No. a este nivel o No, cómo que entra el va. deporte un poco en tu vida? Yo con el tiempo me di cuenta que el deporte que había hecho antes, no cuando era muy chiquitina, ballet y danzas típico, y sí. tal, Mm. pero yo sé que hubo una etapa en mi vida que corría, Sí, pero en la vista de más tarde pienso que corría porque ya estaba enferma y era como para adelgazar. sí. Porque ya estaba enferma, O sea, debido ¿entiendes? a la- No porque corría porque a mí me gustara. Yo con Ya. el tiempo me he dado cuenta que lo hacía. De hecho, tuve una caída y una mujer me recogió y tal, y era porque ya no tenía ni fuerzas ni tenía nada. O sea, y era Claro. por eso, porque mi percepción no era la real que yo tenía. Me acuerdo, voy a poner un ejemplo en terapia, Sí, ¿no? sí, sí. Que hacíamos, y luego te contesto a la Sí, pregunta sí, que tranquila. me has hecho. Por ejemplo, era dibújate en ese papel marrón el tamaño de tu cintura, ¿no? Entonces Ya. tú hacías 2 rayas, hacías así y venga, así, esa es. Y de repente te decían, túmbate encima. Y resulta que te sobraba de tu cuerpo a la raya que te habías dibujado un montón. Un O sea, ya mogollón. tu percepción era... Totalmente pero distinta, sí, eso vamos, es. tú te veías algo que no era real, Ya. ¿no? Ujú. Perdona, que ya se me había la Sí, pregunta. ¿cómo entra el deporte? Sí, sí. A raíz de eso, pues ¿cómo entra el Sí. deporte en tu vida después de esto? Eso es, que he sido ¿Cómo te deportista ayuda? Sí. después. Mm. Pues el accidente yo lo tengo en el año 2001 Sí. y claro,
hasta el 2010 mi vida fue médicos, forenses, abogados, Ya. todo el día, todo el día. Yo no tenía más vida que esa. Entonces yo iba o andando muy despacio a todos los sitios o iba en coche. Un coche adaptado, que era en aquella Sí. época. Y una de estas que yo, o sea, cuando yo tuve el accidente ya no vivía con mis padres. Entonces, la verdad que no sé a qué fui al camarote de mis padres y de repente vi la bici de mi hermano, porque él fue ciclista, creo que hasta aficionado o algo así. Ah, mira. Entonces vi la bici y dije, ay, ¿cómo sería andar en bici? Claro, la idea era maravillosa, pero Sí. teniendo en cuenta la discapacidad que me había quedado, era mucho más Claro, complicado, la ¿no? cabeza es una cosa y luego... en Claro, realidad- porque yo tenía pues la pierna totalmente tiesa. Ujú. Sí, Y enséñalo entonces- si quieres para que se vea, Sí. ¿eh? Sí. Luego Sí. ya contamos toda esta Sí, por sí, qué eso al terminó final. así y demás. Mm. Tenía la pierna mía con la que yo había nacido totalmente tiesas. Sí. Entonces, claro, los pedales de la bici pues hacen esto. Entonces, claro, si tú tienes una pierna, el pedal te está dando todo el rato Sí. Claro, eso es. a la altura Ujú. que sea. Sí, Entonces, claro, no podía utilizar una bici normal. claro. Y entonces, pues bueno, fui a la tienda de bicis de aquí de Munguía, de Gorostidi, que por Sí. cierto, bueno, ya no está entre nosotros, pero para mí será una de mis angelitos. Tengo muchos, Sí. pero ese fue el primero y siempre como me emociono porque es muy especial para mí. Me hizo pues una cosa artesanal dentro de sus medios que podía. Sí. Me hizo porque a veces el deporte paralímpico, cuando ya tienes, pues no nadar, ¿no? Pero a veces el deporte paralímpico, cuando ya tienes, pues no nadar, ¿no? Pero bici eso, o temas de manos o lo que sea, que hay que adaptar las bicis, Sí. no es voy a la tienda, compro, pongo y ya está. Pues no, tienen que ser cosas muy artesanas, ¿no? Ya. Ya. Y él me hizo pues un artilugio y bueno, pues creo que di 5 pedaladas en un parque que hay. Sí. Pero él también te hizo el artilujo sin tener mucha idea tampoco, No, ¿no? yo le dije lo que me pasaba. él Eso es. Sí, él me entendió y veía cuál era mi Eso problema. es. Te veía a ti las cualidades que tenías y te Claro, lo hizo el tema es que me Mm. tenía que hacer algo que gire el pedal derecho, Ya. pero que el otro no gire, Eso para que es. lo ponga la pierna apoyada Y se queda ahí. y se quede Sí. con un rodamiento, bueno, Ya. él como Sí, buenamente Sí, pudo, eso es. y que solo girara el derecho, para que la otra quería apoyado y ya está. Y entonces yo lo único que hacía era pedalear con la pierna derecha. Ya. Y ya. Joder. Entonces me hizo ahí un apañito y claro, ¿qué pasa? Todo eran complicaciones. Sí. Ahí salías de una y te metías en otra. ¿Qué pasa? Que cuando tú pedaleas solo con una pierna, no puedes usar una zapatilla normal porque no tienes el otro que te ayuda. Claro. Eso es. Entonces, si tú no llevas un pendiente, iba a decir, un pedal automático que lo enganchas Ajá. y ahí no se te sale, sí puedes pedalear, pero con una zapatilla, si no tienes la ayuda, se te sale la zapatilla y ya no pedaleas. No sé si me estáis Sí, entendiendo sí, lo sí, que sí, digo. sí. Entonces, ¿qué hice? Pues el cordón de la zapatilla me loteé al pedal, con lo cual si me caía me iba a dejar allí los dientes en el suelo, Ya, porque sí. claro, tenía la pierna mal ahí apoyada como buenamente podía y el único pie que puedo hacer para poner en el suelo, Sí. pues me lo había atado los cordones en el pedal, porque yo quería la sensación de dar 4 Claro, pedaladas. Eso es. Sí. Bueno, ahí empezó mi historia Con el deporte como tal. con el Sí. deporte. Bueno, ahí empecé que a base de hacer este tipo de inventos conseguí ya salir de Munguía y me di cuenta que era como mi momento desconecto de todo. Sí, ya, de Y, libertad también, ¿no? Libertad de decir, wow, puedo hacer algo más que no en coche, que Eso no es. andando. Salgo del pueblo, parece una tontería, pero cuando estás en un berenjenal así, oyes un pajarito, ves un burro y un caballo y nadie más que tú pedaleando, para mí fue mi momento. Sí. Que veas que como que has conseguido de alguna forma convertir el deporte en algo, no voy a decir malo, pero con algo como que te perjudicaba porque tú lo hacías para empujar esa anorexia a algo que te ha llevado a sentir paz, a conectar contigo misma. Sí, lo que ¿no? empezó. Esa transformación que ha tenido el deporte para ti. Lo que empezó bueno, yo salgo, doy una vuelta hasta donde llegue y doy vuelta y ya está.
Pero ¿qué pasa? Que yo veía que andaba en bici raro. Entonces yo Sí. tenía miedo, yo decía, bueno, yo ya estoy así como estoy, pero yo tenía miedo de provocar un accidente a terceros o lo que sea. Y entonces, ¿qué pasa? Que me acordé de la época de mi hermano que andaba en bici, que existían las licencias, que si seguro, que si tal, ¿no? Entonces empecé a investigar un poco y de repente llego al... Porque en aquella época, además, el deporte paralímpico, yo, vamos, no había oído en mi vida. Nada. Entonces, preguntando para aquí y para allá, pues me hablaron del ciclismo paralímpico. Sí. Y entonces fui a la Fundación Sayetu, que es mi club a día de hoy, y pregunté, y ahí empecé a hacer mi inclusión, si le he dicho bien. Inclusión, sí. Inclusión en el ciclismo, que es donde realmente empiezo. Ah, vale. Yo pensaba que es corredora siempre, o sea, de principio. Mira. No, fui ciclista desde, bueno, fui ciclista, al principio no andaba ni para atrás, pero bueno, en un momento dado me dicen, hay en Madrid un campeonato de España y claro, yo no andaba ni para atrás, o sea, ni para atrás porque mi bici iba como mal, porque no dejaba de ser un invento lo que llevaba, pero me dijeron y yo decía que no, mira, no gastéis dinero ni en comida, ni en viajes, ni en hoteles, ni nada, porque es que yo a día de hoy no ando ni para atrás. No, que sí, bueno, me estuvieron llamando toda una semana y dije, bueno, voy a ir, yo ya sé que Pa'lante. ni para atrás, pero bueno, pensé, voy a vivir esta historia, Sí, aunque sea una vez en la vida, digo, salgo de este mundo y voy de a... la zona de confort y vas y digo, voy a vivir la es. experiencia, Sí, si es que no voy a perder nada. Y allí pues estuve desde el 10 hasta el 13 haciendo ciclismo, que primero hice en carretera y luego hice también en velódromo. ¿Y qué tal fue esa experiencia? Pues la verdad es que muy bien, pero cuando ya entro en el mundo del triatlón, ya dije, me gusta más el triatlón. Claro, es que luego viene el tema de correr y de nadar. Claro. Que en esas también tendrías tus complicaciones como el de la bici. Por ejemplo, en el de nadar, pues mira, ¿cómo te apañabas al principio? A ver, este pasar de ciclismo a triatlón fue que pues era un verano y antes de que empezara la temporada de pista en velódromo, la brillante idea de, pues la misma brillante idea, yo voy a andar en bici, voy a coger la bici de mi hermano y a ver qué podemos hacer, pues fue lo mismo, yo quiero hacer un triatlón. Así, pues suena súper. Y cuando ya dije, y digo, ay, ¿cómo voy a hacer esto? Digo, bueno, nadar, pensaba. ¿Qué pasa? Que aquella pierna era un lastre, porque al final era un lastre. Entonces, ¿qué me pasaba? Que yo nadaba, pero la pierna iba para abajo, iba al fondo. Y pesaba, eso es, claro, que te hacía más. Te hacía claro, como yo hacía lastre, así con la pierna que tengo, pero la otra que hacía para abajo. Entonces y yo decía, no pasa nada, esto lo soluciono. Como el agua aquí en el País Vasco es fría, nada, yo me compro un neopreno y floto. Y así, ¿eh? Me compré un neoprenito así sencillito y tal. Entonces, pues ya, ¿qué hacía? Me iba a Plencia, Gorliz, y así, ¿no? Y eso fue, en un mes lo preparé, porque ya me puse en contacto, preguntando a gente que estaba en el... Me dijo, el de Zumaya tiene así, que no es una bici dura, la carrera a pies no sé cómo y tal. Digo, me voy a poner en contacto con los de la organización y a ver si me ayudan a cumplir este sueño y tal. Y entonces, pues la natación la preparé así, la bici, como venía el ciclismo, digo, muy mal, no sé, bueno, algo haré, desde luego era el único deporte que realmente hacía, y digo, ¿y ahora cómo voy a correr? Pues vine aquí al Bidegorri con las muletas y dije, voy a hacer algo más rápido que el andar. Me puse a saltar como más rápido yo podía, porque no sabía. Lo más parecido que querías hacer a correr, ¿no? Claro, tenía que correr con muletas, con una pata tiesa. O sea, ¿cómo hago esta historia? Bueno, pues así lo preparé. De allí que me fui, me ayudaron un montón. Conseguí terminarlo, que yo pensaba, digo, me van a echar de competición porque hay cortes, hay tiempo de cortes, si no te echan para que no se alargue aquí 10 horas. Y conseguí terminar y entonces qué bueno. Cuando era un plan reto y ya está, yo pensaba volver a mi vida normal. Pero ¿qué pasó? Que dije, bueno, pues a mi manera sé nadar raro,
bici raro también y correr más raro todavía. Pero me di cuenta que era capaz de hacer más cosas y que disfrutaba más porque al final el triatlón es menos monótono que solo bici, Claro, bici, Eso es, bici. diferentes, sí. Y entonces me dije, había bueno, el Campeonato de España era en Áviles, en Asturias, Ujú. y dije, bueno, pues allí que voy. Y ahí empezó que aquello era dualón, que dualón es correr, bici, correr, Sí. pero yo realmente lo que quería hacer era triatlón, pero fui a aquella competición de Avilés porque en el mundo paralímpico, depende de la discapacidad que tengas, te ponen una categoría u otra. Ya. Entonces, claro, yo en ciclismo era categoría C2 por decirte, entonces tenía que ir a clasificarme porque cada deporte puntúa diferente a la Sí. hora de ponerte una categoría. Entonces dije, hago el dualón y luego ya haré triatlón. Y Y así luego ya pasaste. hice un triatlón en Madrid. Y ahí Ahí empezó todo. Ahí empezó el lío. Y la gente, claro, pensará que los Juegos Paralímpicos o la gente con discapacidad que hace deporte, que igual no requiere tener una condición física buena, pero claro, en un campeonato de España y para eso tú tendrías que tener una condición física óptima, digamos, para competir en un campeonato de España, en un alto nivel, quiero decir. Claro, es que al final, yo que he entrenado a veces en grupo con gente sin discapacidad, al final, evidentemente tú no puedes hacer los mismos ritmos que alguien que ellos, no tenga eso es. discapacidad, pero el tiempo, yo entreno de lunes a domingo. Al final, los entrenamientos, lo que digo, los ritmos, los tiempos no van a ser los mismos, pero El esfuerzo, el entrenamiento Sí, que te haces, sí. dedicas, al final el entrenamiento hay que entrenarlo. Eso Y es, los eso metros es. en natación Sí, hay tal que cual. hacerlos, y en bici los vatios, no vatios, y el entrenamiento hay que hacerlo. Ya. Sí. Y un poco a raíz ahora que hemos sacado el tema ya del deporte, estamos un poco metidos, te quería preguntar a ver qué opinas de un poco sobre el deporte, la educación que se está poniendo en los niños, desde que son niños pues ya se les apunta a un deporte y demás, pues a veces vemos casos de demasiada exigencia o de palabras que se usan y no deberían de usarse igual. Cuando el niño tiene que disfrutar y aprender y no exigirse para competir, ganar. Entonces, sobre todo en edades jóvenes. en edades jóvenes, eso es. Que luego a raíz de eso, Eso es. muchas veces pues, se crean muchísimos problemas cuando ya son más mayores. Quiero que es un poco tu opinión acerca de esto, porque yo creo que es un tema que hay que tratarlo. Pues sí, yo creo que es un tema importante porque, claro, a los niños les enseñas a mejorar en el deporte que elijan y entrenamientos y Sí. tal y cual, ¿no? Pero lo hemos visto todos en partidos de fútbol, de baloncesto, lo que Sí. sea, ¿no? Y creo que los niños, niños son. Y yo creo que a ciertas edades hay que animarles a seguir haciendo el deporte, a mejorar, a disfrutar. Eso es, que Y no disfruten. la presión que se les mete como si fuera... yo me acuerdo una experiencia con mi sobrina, desgraciadamente, Sí. me dijo, esto en los Juegos Olímpicos no pasa, pues esos follones que a veces Ya. por entrenadores, por familiares, por lo que sea, ¿no? Sí. Es Y- externa, sí, al final. y eso es verdad que no pasa. Yo solo puedo hablar de deporte paralímpico, Sí. pero es que esas cosas es verdad que no pasan. Yo le dije, cariño, no, es que no pasa. Y yo no lo entiendo cuando estamos hablando de niños tan pequeños y les estamos sometiendo a una... Yo, por ejemplo, a mi sobrina nunca le pregunto si gana. Si me lo dice, bien vale, pero yo le doy cero importancia. Bien si gana, bien si pierde. Porque yo lo que quiero es que mejore, que disfrute, que si es deporte de equipo, pues con los compañeros, si es deporte individual, pues individual. Eso es. Ajá, Pero así es. creo que esa presión no ayuda para nada. Mira, yo siempre explico que a veces no sabes si decirlo porque, claro, pues tú estás en no sé qué niveles, ¿no? Pero yo que he estado en centros de alto rendimiento, hay deportes que son de... porque es verdad que el deporte paralímpico puede haber gente más mayor, como Sí. es mi caso con 50, pero hay deportes, yo que sé, en gimnasia. Hay niños que son muy jóvenes. Entonces, claro, les llevas a un centro de alto rendimiento cuando tienen el colegio al lado de la residencia, eso es. ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. claro, y de repente llegan allí a Madrid, a Barcelona, a donde sea, y claro, no, porque, por ejemplo,
aquí, que estamos en Munguía, ¿no? Ujú. Es súper bueno, es súper bueno, es súper bueno. Y al niño le metes, es muy bueno, muy Sí, bueno, muy Le bueno. metes la presión esa La así al presión, final. ¿qué pasa? Que cuando ya tú sales de Munguía y compites en Vizcaya, ¿cuántos niños buenos, buenísimos, buenísimos va a haber? Un montón. Ya, Y vamos a todo el País Vasco y eso otro es. tanto. Pero cuando llegas al Estado, ¿cuántos? Ya. Entonces, claro, le has hecho tan grande en Munguía, por decirte, Sí, que igual no llega ni a Vizcaya. Ya. No te digo ya claro. A nivel a ya... algo nacional. Sí, eso es. Entonces, claro, es tan bueno que ya te lo imaginas jugando la Champions. Mm. Y yo creo que se le puede hacer daño, porque al Sí. final... El ejemplo que has puesto es muy, muy bueno porque se suelen ver sobre todo en el fútbol, porque al final es el deporte que más se ve por aquí Sí. cerca. Y padres ya no solo hablar, sino discutiendo entre ellos de mi hijo súper bueno, y le pones la presión de, joder, ya eres bueno, vas a llegar al Atleti sí o sí. Luego no llegas y te empiezan Claro, a y luego los problemas. ¿cuántos llegan al Atleti? En categorías inferiores, pero luego sube. Claro. Entonces, claro, luego vienen los disgustos, qué fracaso, Eso qué es. no sé qué, y al final esa presión, el deportista, al final, por muchos padres, amigos, tal, él se mete en su cama y está solo. Y es el Solo. que... y podemos llegar a unos temas mentales que a mí de verdad que me duele un montón. Y parece que... Pero es que yo, desde mi experiencia de vida, quiero a poder ser evitar que pase. Seguramente pasará, pero no sea porque yo no lo diga. Ya. Eso es, Y al concienciar un final poco. pensamos, sí, el buenísimo, pero es que hay tantos escalones hasta llegar Claro. arriba. Sí, le que- metes tanta presión que luego Claro. viene el chasco y a edades tan tempranas recibir pues que te vas del Atleti o que te echan del club, pues, Claro, o por no, ejemplo... no lo puedes superar o... Claro, y eso se te queda ahí, Eso es. bum, y estás con RQR. Eso Y es. entonces, si no lo Sí, sabes sí. gestionar, que ahora que hablamos de gestionar, yo creo que esta parte de cómo gestionar ciertas cosas, por ejemplo, a mí me sorprende lesiones que hay en niños Sí. que ni siquiera han desarrollado, que si roturas de ligamentos, de no sé qué, o sea... Te diera ser Últimamente, inviable. sí, hay Claro, y muchos a mí casos. me horroriza eso, porque Ya. si ni siquiera han desarrollado, ya están teniendo unas lesiones, como vamos a decir, como de adultos, Claro. Ujú. o sea, eso a mejor no va a ir. No. Entonces, tampoco se enseña a gestionar si pierdes, en vez de pensar, bueno, vale, hoy hemos perdido, bueno, pero a ver dónde podemos mejorar. Eso es. Sí, No, eso es. hemos perdido, somos unos malos, estamos en los últimos de la tabla, yo qué sé. Y No, castigo, por perder castigo. Claro, Sí. claro. No, venga, hemos hecho algo no tan bien, vamos Eso a es. ver dónde podemos mejorar. Eso es, ver siempre la manera de Eso. aprender en todas las Eso, situaciones. y a niños tampoco se les enseña a gestionar esas cosas. Eso es verdad. O sea, si le llevas a entrenar, pues a lo mejor habría que, a lo mejor en colegios también, que no lo sé, que yo aquí, a ver, que yo cuento mi experiencia, no es que tenga que serlo así, Sí. pero me parece que hay que enseñar a gestionar lesiones, el perder, Sí, eso y estoy evitar totalmente de acuerdo esa contigo. presión, porque sinceramente el deportista es el primero que se mete a sí mismo la presión. Eso es, Eso sí. sí. Entonces, claro, si encima tienes un plus de pum pum, y es que en niños no lo entiendo. Eso es, en niños, si el ganar o perder no es tan importante, al final es un proceso de aprendizaje hasta llegar a mayor y en mayor también sigues aprendiendo, pero sobre todo en niños la cosa de ganar o perder, competir, yo creo que hay que dejarlo un poquito al lado y eso, la manera de disfrutar, trabajar en equipo, Eso es. aprender a perder, lo que has dicho tú, eso yo creo que es lo esencial. Es Claro. así. Deberían de meter otra asignatura en la Eso educación, es. base, Sí, a ver, matemática, historia, tal, sí, y porque a gestión veces- emocional, por ejemplo, yo qué sé. Sí, es que yo creo que sí. Mira, yo, y todas estas cosas las digo porque yo es verdad que visito colegios también y a veces cuando les cuentas esas cosas, porque yo a veces digo, "Buah, algún padre me va a coger del cuello", porque yo siempre digo, igual no cuento una cosa como lo contaría a vosotros, porque ya sois más mayores, Sí. y a un niño le voy a decir lo mismo. Ya. Pues no comía, pues esto por lo otro, ¿no? Pues yo qué sé, no vas a entrar tan de lleno a cosas un poco dolorosas, ¿no?
Pero yo no quiero omitir información a los niños. Pues si tengo que hablar de un tema mental, pues se lo explicaré de una manera u otra y un tema de discapacidad se lo comentaré de una manera u otra, ¿no? El tema de transmitir es importantísimo. Sí, ¿no? Pero creo que no hay que mentirles, porque, ¿No? pues a mí me dijo que... No, yo... Entonces, claro, como tengo que hablar de cosas muy duras, pero se lo dejo caer. Ver lo tienen que ver y Eso es. escuchar Sí, sí, también. sí, O sea, tal por cual. mucho que sean niños, Sí. cuanto antes lo vean o lo cual. escuchen, mejor. Entonces, Sí, y mira, a lo mejor os voy a contar un ejemplo que me pasó para que veáis, pues que me ha venido ahora. Voy a un colegio y eran niños de 9-10 años, Sí. creo recordar. Entonces yo cuento mi historia, toda la deportiva, la de la enfermedad mental, todo, y porque ya luego hablaremos de juegos y todas estas cosas que me han pasado. Pero cuando ya terminó todo, le digo, venga chicos, rondas de preguntas, no tengáis vergüenzas, que no pasa nada. Y bueno, yo así porque naturalizar todo, ¿no? Sí. Lo que se os ocurra, no lo penséis mucho. Y de repente va uno y me dice, yo. Venga, cariño, dime. Y me dice, no, es que no te quiero hacer una pregunta. Yo lo que te quiero decir, eres una crack. Claro, yo no sabía si reír o llorar. Ya. Pero me hizo gracia porque de la forma que me lo dijo, me hizo muchísima gracia. Sí, Pero de esto que yo me quedé, aquí hay algo detrás. ya. Y le dije, cariño, ¿me puedes dar una explicación razonable? Yo en plan como broma, pero en serio, Sí. pero intentar sacarle Intentándole sacar, sí. Eso es. Mm. Algo razonable que yo quiero saber, porque soy una crack, pero ¿por qué? ¿Por qué? Y me dice, pues mira, Raquel, la verdad que parecía un adulto chiquito, ¿eh? La verdad, Ya. tal y como luego me lo explicó. Joder. De repente me dice, pues mira, te lo voy a explicar. Porque yo he oído he oído todo lo que has dicho y ¿sabes lo que pasa? Que normalmente la gente cuando le pasa algo se pone triste y tú no. Y yo pensando, como un niño de 9 años ha llegado a la conclusión con tan solo 9 años que la gente mayor cuando pasa algo se pone triste. Ya. Entonces, claro, yo le conté toda mi experiencia de vida, de juegos y tal, y decía, jo, y tú tiras para adelante y para adelante y para adelante, y te vuelve a pasar no sé qué, y venga, y tira para adelante. Y entonces, la verdad, me hizo gracia cómo me dijo, eres una crack, por la forma que me lo dijo, pero pensé qué triste es que un niño de 9 años Pues sí, esté tal cual. pensando que cuando pasa algo hay que ponerse triste, Ya. Sí, y sí, tú sí. no. Ya. Entonces, Mira. claro, me hizo pensar que hay que tener un montón cuidado de lo que hablas delante de los niños y cómo reaccionar con los niños, porque al final absorben, y había llegado a esa conclusión. Y la Ya. verdad es que me dolió mucho. Y yo Eso le es. dije, cariño, yo te he contado lo que yo soy y espero que algún día, se me ocurrió decirle, Sí. y espero que algún día te acuerdes de mí cuando te pongas triste Mm. y que sigas para adelante. Es que, claro, me dejó a la vez, me reí y a la vez me dejó en shock. Y he tenido un montón de experiencias de ese tipo Sí. y, jo, la verdad es que me dolía viéndolo tan pequeñito que era. Ya. Duele, pero es lo normal. O sea, es al final cómo están, Claro, cómo hemos estado todos. pero yo No debería ser así. yo no quería, o sea, evidentemente yo he tenido mis para arriba y para abajo, pero no era lo que yo quería transmitirle. O sea, Claro. la realidad que yo le había transmitido es la que yo siento a día de hoy. Sí. Está claro que hasta llegar aquí he tenido, pero yo le tenía que decir lo que yo sentía. Sí, sí. Y es lo que Eso yo les va a veo. venir bien escuchar cuando, si tienen alguna situación y escuchar sobre a alguien que le haya pasado, y yo creo que les va a servir como ayuda a ellos también Claro. en Claro. un futuro. Por supuesto. Por supuesto. Y bueno, pues hablando, otra vez volviendo a lo de tu afición al ciclismo, nadar, correr. Sí. Llega ya, bueno, eso, dices que vas a campeonatos de España, llegan los campeonatos europeos, supongo, los mundiales, y llegará un punto también, sabemos que has participado en varios Juegos Olímpicos, como el de Brasil, Tokio. ¿Cómo es ese momento en el que das ese paso a unos Juegos? Porque eso ya es pues, como otro mundo sería, porque eso es el top mundial, digamos, ¿no? Es que, claro, los Juegos Paralímpicos, en mi caso, olímpicos en el caso de personas sin discapacidad, claro, es a la máxima aspiración que Eso es. tú Sí. quieres llegar, ¿no? Está claro que yo, yo nunca pensé, vamos, cuando hice mi primer triatlón no hubiera pensado nunca que
que iba a llegar ahí. Y como os he explicado antes que me clasificaron en Avilés y me pusieron tal categoría, pues resulta que el triatlón paralímpico, la primera vez en la historia que iba a estar en los Juegos Paralímpicos, era Río 2016. Sí. Entonces, claro, yo el primer triatlón lo hago en septiembre de 2013, 3 años antes. 3 años antes. Entonces, cuando ya deciden qué categorías, porque ¿qué pasa? Pasa lo mismo en los Juegos Olímpicos. Al final, no todas las disciplinas pueden estar en los Juegos porque hay unas X medallas. Claro. Entonces, si meten un deporte nuevo, tienen que quitar otro, o quitar alguna disciplina o lo que sea, ¿no? Entonces, claro, como entraba el triatlón paralímpico, en los primeros Juegos no todas las categorías paralímpicas de triatlón fueron, ¿no? Sí. Pero resulta que la mía sí, ¿no? Entonces, una de las personas que me había clasificado y diciéndome eres categoría PTS2, me dijo, Raquel, tu categoría va a estar en Río 2016. Y yo decía, a ver. No te emociones, no te emociones. A ver, los pies Eso. sobre la tierra. Digo, pero ¿y por qué no? Pensé, ¿y por qué no, no? A ver, me parecía algo imposible, también es verdad. Si lo ves muy lejos, pero... Claro, en el Sí, momento... porque al final yo venía, a ver, hay que ser sincero, yo venía de cuando yo tenía que desarrollarme físicamente, me estaba autodestruyendo con la enfermedad. Ya. Con lo cual no te quedas como nuevo por muy recuperado que tú estés de la enfermedad, porque al final te estás comiendo a ti mismo. Sí. Entonces, claro, yo venía de recuperarme la enfermedad, pero como bien digo, no te recuperas al 100% porque has ido en tu periodo de desarrollo. Y que yo mi primer triatlón había sido en septiembre de 2013. Entonces era como cero patatero en 3 años que voy a hacer. Ya, de repente. Venga, Claro, a claro, los tengo Juegos que Olímpicos. hacer 3 disciplinas, tengo que mejorar, hay que clasificarse. Bueno, o sea, que esto no es viaja por todo el mundo, yo que no había salido más que hasta Andalucía y a un sitio más. Sí. Y entonces, vamos. Y que tampoco hay mucho margen de tiempo. 3 Y que- años parece que es no, mucho, no, pero claro. No es o sea, nada. no es nada. Claro, Final para y entonces prepararse. dije yo, ¿y por qué no? Dije, bueno, hay una de las frases en mi vida que tengo que es como que me ayuda mucho, es, no quiero decir el día de mañana y si lo hubiera intentado. Yo lo intento, que no lo consigo, no lo consigo, pero ¿y si lo consigues? ¿No? Entonces, prefiero que no me salga, pero al menos lo he intentado y no el día de mañana decir, ay, si hubiera, Eso porque es. el y si hubiera, ese te va Te comiendo por mata dentro. eso, sí, sí. Entonces, sí, claro, tal si cual. lo intentas y no sale, oye, que yo lo intenté y punto pelota, y Ya aquí está, se queda la ya historia. está. Pero ¿y si sale? Y entonces yo dije, lo voy a intentar. Ya. Y bueno, ahí empecé, pum, que si entrenador, que si tal, que si cual. También tengo que decir que me ayudó mucha gente porque yo no tenía resultados, no tenía becas, no tenía nada. Y siempre digo que yo soy Raquel Mateo gracias a muchísima gente. Eso es. Aunque sea un deporte individual, no lo Sí, es. lo engloba a Pues mucha No, gente. no. tienes el Yo círculo. soy la que entrena, la que compite, pero yo vengo de una familia súper humilde y si Sí. no hubiera sido por la ayuda de muchísima gente, no Nada. estaría donde estoy. Ya. O sea, yo tengo claro. O sea, lo tengo clarísimo. Y me parece que no te valoras. No, sí, claro que me valoro. Yo sé lo que sí he hecho. Pero sé que si no hubiera sido por toda esa gente, no estaría donde estoy. Seguro, vamos. Es así. Sí. Y entonces, bueno, ya me puse a entrenar, competir, ahora aquí, Australia, Sí. Sudáfrica, esto, lo otro, y madre mía, ya conseguí la plaza. Y De clasificaste. no salir de Andalucía a Sudáfrica, Y bueno, y Australia. Andalucía, porque sé que mi padre es de Sevilla, ¿sabes? Joder, vaya cambio, vaya Sí. cambio. Y entonces, claro, de repente me canguros, vi de en repente. aviones y Venga. para atrás y para adelante con todo, porque yo siempre digo en tono jocoso así que parezco la Barbie y sus accesorios, ¿sabes? La bici, el rodillo, esto, lo otro, la muleta, tal. Sí. Y una locura máxima. Y entonces me vi ahí viajando por todo el mundo para conseguir los puntos ranking para clasificarme y la verdad que me vi envuelta en algo que era, bueno, o sea, que quiero decir que fue poco a poco, no fue pensado ni... una cosa me llevó, voy Eso al es. Campeonato de España para que ay, ¿por qué no vas? Bueno, ¿por qué no vienes para aquí Sí. y para allá? Del Y todo cua- pasa por algo. Lo que hemos Claro, dicho claro. antes. Sí, señor. Sí. Y por eso, a ver,
Pues a la anorexia me dio un aprendizaje y siempre digo que si no hubiera tenido este accidente, hombre, ojalá estuviera como nací, con la pierna... Hombre, eso sí. pero una vez que me ha pasado... No se puede volver al pasado. Claro, Entonces, si no me hubiera pasado, no hubiera vivido la Tal vida cual, que he vivido tal después. cual, O sea, por encontrar siempre algo positivo a todo lo negativo Sí, que sí, me eso viene. es. Y entonces, pues bueno, conseguí la plaza de Río y ahí que fui, sabiendo que las medallas las iba a ver pues a la compañera, porque yo sabía Bueno, porque cada uno sabe cuál es su sitio, ¿no? Ujú. Y claro, después de esta vorágine de vida que yo he vivido, para mí, vivir unos juegos siendo la última, o sea, ya era, o sea, pasar la meta para mí ya sí, era, sí. wow. Sí, 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 guau. Claro, porque siempre digo que la competición, wow, ¿no? Que es lo que tú has luchado por estar en esa competición, pero cuando tú llegas a unos Juegos Paralímpicos es de repente ver gente de todos los... porque yo estoy triatlón, pero cuando tú vas allí hay gente de todos los deportes, de Claro, toda la lo gente que del sea. mundo, el Sí. convivir en la villa, tal, o sea, es mucho más allá que no solo el día de la competición y a ver qué pasa, ¿no? Ahora que comenta lo de la villa. Sí, por meter un poquito ahí Eso es. un momento así de preguntas un poco picantes. Hay Suelen más. decirse que las villas ¿En qué compromiso me vais a meter, chicos? no tienes que dar nombres ni datos ni nada, pero se suele decir que las villas estas de en los Juegos Olímpicos, villas Paralímpicos, olímpicas, sí. las villas olímpicas, ¿no? Sí. Suelen ser un poquito Hay mucho promiscuas. salseo, mucho ligoteo, se suele decir. Y no sé si habrás vivido tú alguna experiencia, no tuya, o igual que hayas vivido, Sí. o si es verdad ese ligoteo que hay, o esos A ver, Que hayas yo, flipado. bulos que hay. a ver, yo estoy a lo que hay que estar. Sí, sí, ¿eh? hombre. Porque, como bien he dicho, yo soy quien soy gracias a Tola. Entonces, yo siempre digo que a mí no me gusta jugar con el dinero de los demás. Quiero decir, y eso es la gente que te ayuda a llegar, porque al final esto es mucho dinero lo que conlleva, Sí. ¿no? Luego hablaremos de eso un poco Entonces, como yo soy muy consciente de eso, yo estoy a lo que estoy. Y antes de la competición, la gente está a lo que está, a la competición. Lo que pasa después de la competición, porque ya has terminado, ya tienes esto libre. Pues, ¿qué quieres que te cuente? A ver, no, yo no, a mí no me traéis en camisa de once varas. Es verdad que, por ejemplo, que sí hay condones y estas cosas, las hay. Sí. Porque las dan. Bueno, hay un sitio, me acuerdo que en París, pues que sí, con envoltorio, colorines y tal. A verlo hay. Que yo no me meto en las habitaciones de los Ya, demás. ya, Porque ya. yo no Además, sé lo que hacen los demás. Los que van a los Juegos Olímpicos suelen ser gente joven, de veinteañera, treintañera. Luego igual hay otros deportes que hay de todo tipo de edades, pero Sí. eso se suele decir. Yo La, lo la suelo isla de escuchar, las la verdad. tentaciones, esas villas. Parece, Es un poco la isla. esas A ver, yo lo juro que yo no he visto nada. Ah. He visto condones porque los hay dentro Sí. del merchandising. Ya, Claro, sí, hombre. sí, sí. También lo hay. Pero yo, a ver, yo no meto en las habitaciones de nadie. Entonces, Sí, sí. Sería sí, raro sí, meterse, ¿eh? Si en las- si lo hacen, ya no lo sé. Yo, por ejemplo, así el último ha sido un apartamento de 4 habitaciones. Yo estaba con otros 7 compañeros más, habitaciones de 2 en 2. 4 ¿Compañeros habitaciones de 2. de tu equipo? Eran de triatlón. Sí, En mi pero de caso diferentes me países. metieron solo con triatlón. No, porque va por edificios. Ah, Pues vale, el vale. edificio España, edificio Eso, tal, o sea, edificio con los cual. de- vale, vale. Claro. Puedes, por ejemplo, en Río estuvimos Irán y España, por Ujú. decirte. Ya. Eso Vale, va vale. un poco porque, claro, hay países que tienen muy pocos representantes, entonces Claro. los meten con algún otro país y así. ¿Y cómo es dices que vas a los Juegos Olímpicos de Río, ¿cómo es esa experiencia en los Juegos? ¿Cómo es un día en los Juegos, el hecho de competir, esos nervios? Porque todos los días no se compite. Buah, es que ahí está, ha llegado el día X, ha llegado. Y Sí. entonces bueno, los días previos es pues entrenamientos. Te dedicas a comer, dormir y entrenar, comer, A dormir, veces, entrenar. a veces. Y claro, suele haber horarios, porque por ejemplo, piscina también tienen que entrenar los nadadores. Sí. Entonces al triatlón le toca de tal hora a tal hora. En la piscina no sé qué, porque igual hay varias, depende. Cada juego se organiza diferente. Entonces, pues tenemos los entrenamientos pues de tal hora a tal hora. Va, pues venga, hay que ir al autobús, porque claro, la piscina no lo tienes allí. Pues la piscina igual está no sé dónde. Esto es como el Termibús. Ya. Sí, sí, Y sí. entonces cada uno se desplaza Sí, donde eso es. le corresponde. Ya. Entonces los días previos son entrenamientos y Hasta que llegue la competición.
Sí, hay días que son entrenamientos dentro del circuito de competición del y mismo otras veces circuito. no. Ujú. Entonces los días previos es eso y el día que X es que sea lo Marcado en rojo en el que sea calendario. lo que tenga que ser. Uf, sí. Muchos nervios, supongo, A ¿no? ver, Porque es eso, muy ¡fua! emocionante, Eso, muchos adrenalina nervios pura. y que yo quiero al menos terminar, ¿no? Ya. Porque ya sé que las medallas está complicado, pero en una competición nunca sabes lo que puede pasar. Claro. Y es como, wow, ya estoy aquí, todo lo que... Claro, porque en la vida del deportista no todo es bonito. Ya, hombre. Entonces, claro, hay días mejores, días peores, lesiones, tal cual, y cuando llegas allí es, guau, he conseguido ya estar donde quería estar, ahora es dar todo lo que tengas Eso es. y que sea lo que tenga que ser. Ujú. El Y competir es un premio, de hecho, ya. son un Solo el montón competir. Estar ahí, sí. Y ya cuando pasas meta, uff, Alivio. claro, porque ya una vez que pasas meta, ya sabes, yo siempre digo, yo he conseguido lo que he conseguido, pero no voy a decir el de mañana, ahí tenía, porque creo que he dado en el momento el 100% que tenía. Sí. Y buah, es que al final es el objetivo. Ujú. A ver, el objetivo no es pasar meta, es hacer algo más, ¿no? Pero tengo que contar que una hora antes hubo un problema con la rueda trasera y pensé que ni competía. Entonces fue como un estrés porque quedaba una hora para empezar la prueba, mi rueda trasera no hinchaban pero perdía el aire, Sí. entonces así por resumirlo un poco fue una auténtica locura, todavía tenía que llegar a la playa y bueno, entonces, pues estar 3 años luchando por estar y de repente que te pase no sé qué con la rueda que no se esperaba y tal, fue un montón de nervios, yo Sí, llorando de impotencia, de que no venía a Brasil para no competir y fue ¿no? un poco locura. Ya. Y entonces verme pasar la meta, buah, me vino como un revuelo de los 3 años, Sí. bueno, los Emoción y 3 todo, años sí, sí, sí. de triatlón, pero toda mi vida me pasó Por delante. por Ya, ya, delante. sí. Desde pequeñita me pasó todo por delante, una llorera Ya. terrible. Mm. Y encima en la meta estaba oyendo Raquel, 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 y era mi hermano, pero no podía verle porque era una valla con verde de Sí. para que la gente no pudiera ver, era como una zona VIP, por decir. Sí. Y entonces le oía y tuve que separar el verde para tocar un dedo así. Ya. Sí, Y ya, era ya. como, guau, mi hermano, es que estoy sola en Brasil, que sí, que están tus compañeros y tus técnicos y tú todo, pero está mi familia, Ya, ¿no? Eso es, sí, eso es, ya, Que ya. bo- tal cual. y El entonces bajón fue... al subidón fue. O sea, del problemita ese que tuviste Claro, que te iba a joder todo. De claro, repente, porque yo ¡pum! dije, mira, ha pasado esto, ponerme cualquier rueda, lo que sea, como si es una de madera. O sea, Ya. ya era como, yo quiero salir Eso es, y y ya hacerlo, que sea sí. lo que sea, ¿no? Entonces, al verme pasar la meta, me dio una llorera y luego oír a mi hermano chillar, Raquel, Ya, Raquel. claro, Ya. claro, claro. Y luego llegaron también los Juegos de Tokio, ¿no? Pues mira, Sí. yo pensaba ya jubilarme después de Río, porque era como ya conseguido, no sé, algo que era impensable en mi vida. Pero a raíz de esto que os digo de la rueda, resulta que, claro, al final los mecánicos hay diferentes, por los diferentes idiomas Sí. de los deportistas, pues había un montón queriendo hacerlo de mi rueda, pero había uno que era el único que hablaba conmigo y yo allí en la silla de ruedas y yo quiero salir y arreglar y lo que sea y tal, y esa conversación pues resultó ser alguien importante que yo no sabía, yo sin más le hablaba como si fuera, ¿sabes? Pues como a cualquiera, pero resultó que cuando yo ya había vuelto a casa Sí. y un poco antes de Navidad, la Federación Española me llama y me dice, oye Raquel, que hay alguien que te quiere regalar una bici. Y yo, ¿una bici a mí? Digo, pues sí. Bueno, ni medalla paralímpica ni nada, Ya, ¿no? sí. Y decía, seguro que una broma me están haciendo y alguna toma falsa de estas algo me será. están tomando el pelo. Que no, Raquel, que sí, que pone que se ha puesto en contacto y no sé qué, pum, que entra en esta página, que no sé qué. Sí. Y decidí seguirles el juego Ujú. y seguir ese juego que la bici llegó a mi casa. Y yo decía, en ese momento la frase fue, vaya caballo para este jinete. O sea, no es Era un porque, pepino, no es ¿no? porque me Joder. hacía de menos, pero era muy consciente de que
tenía que hacer mucho. Y claro, yo veía esa cacho bici que me había llegado Sí. con otro par de ruedas de recambio y yo decía, madre mía, este caballo pura sangre, ¿no? Ya. Y resultó que esa persona que había estado allí hablando conmigo, yo no me digas qué es lo que vio, Sí. pero me quiso regalar una bici. No sé lo que pasó en aquella conversación, que decidió regalarme aquel Ya. pura sangre. Y entonces dije, pues ahora no me puedo jubilar, porque Hay que ahora hacer ya otra. voy a lucir la No bici. lo puedo dejar a desuso. Claro, y digo, bueno, voy a intentar a ver si estoy en Tokio. Sí. Ujú. Y entonces, bueno, pues como seguía apoyándome, patrocinadores, colaboradores, tal, yo me veía bien, decía Sí. yo, bueno, tengo 4 años más para mejorar y a ver si en Tokio lo hago mejor. Bueno, si llego, porque Claro, en una claro. vida Sí, deportiva sí. pues pueden pasar 1000 cosas. Mm. Entonces decidí intentarlo otra vez. Y bueno, ahí seguí toda la historia. Y resulta que, bueno, pues cuando iban a ser los Juegos de Tokio en el año 2020, Mm. fue que vino el COVID El y COVID. entonces Famoso nos COVID. quedamos sin competición y decidieron retrasarlo un año al 2021. Mm. Entonces en ese momento decía, bueno, tengo un añito más para mejorar. Para mejorar, eso es. Vale, Mejor, esa mejor. idea era la maravillosa, pero Sí. resulta que 6 meses antes de la prueba de los Juegos de Tokio 2021 Sí. Ujú. me amputan la pierna, cuando ya tenía la plaza de Tokio. ¿Te amputa la pierna? ¿Por qué? O sea, sin más. Bueno, yo llevaba, sí, yo era deportista paralímpica y todo, pero medicamentos, dolores. Ya, Yo sí, vivía ya. 365 días con dolores. Querías fuera. Todo eso. A ver, pues hubiera preferido conservarla, pero Ya. es verdad que con la vida que tenía, ya al final, Ya, no. y 1000 veces decía, ojalá no la tuviera, pero esto es como lo que te digo, cuando te enfadas con el amigo, ojalá no, y al de un rato estás otra vez amigado con Ya, él. ya. Entonces, claro, yo decía, ojalá no, porque es verdad que tenía mucho dolor, tenía como vida propia, era como me pegaba unos latigazos que me la reviraba Ya, en sí. cualquier momento, vía libre, o sea, tenía vida propia. Sí, sí, sí. Y igual me sacaba del pedal de la bici porque me daba un latigazo Ya. encima de la Ujú. bici Ya. o lo que sea, ¿no? Y en ese momento, pues decidí amputarme y en ese momento elegí mi calidad de vida. Pero al día siguiente me llamó la federación y el Comité Paralímpico, quien te lleva a los Juegos Paralímpicos es el Comité Paralímpico Español. Sí, Ujú. sí, sí. Entonces me llamaron ambos y ¿ahora qué, Raquel? Digo, no, yo voy a ir a Tokio. Hombre. Y me hacían así como, Raquel, Te yo miraron no un sé si poco. eres consciente de que te han quitado un cacho. Ya. Y yo, sí, pero yo decía, yo voy a estar en Tokio. Lo tenías Yo claro, voy a estar sí. en Tokio. Ujú. Y tenía así un envoltorio de vendas y Ya. tenía una cicatriz terrible, Mm. pero yo decía, hasta que alguien no me diga que no, digo, o sea, he estado aquí 4 años y medio Sí, luchando por estar en preparando, Tokio, sí, sí sí. que es verdad que yo he elegido mi calidad de vida, porque creo que primero es la vida y luego la deportiva, Claro, hombre. pero es que al día siguiente, no sé por qué, pensé, no, yo he estado 4 años y pico luchando por estar en Tokio y me han amputado, pero yo quiero estar en Tokio. Voy Y a estar en decía, Tokio. hasta donde llegue. Y fuiste. Y fui, fuiste. sí. Pensé que por el COVID y demás me iban a dejar en casa y porque era, claro, era volver a hacer 3 deportes. Ya, Ya. sí. De Como cero. volver a montar en bici. O sea, Volver a sí, sí, empezar. sí. ¿Por qué? Porque, mira, decía, por el poco toque de humor, porque claro, aquí estoy hablando, me amputaron la pierna y es verdad que... Sí, sí. Pero bueno, también hay que poner un toque de humor. Cuando fui a nadar, cuando ya me había cicatrizado la herida y tal, ya podía nadar, me fui a la piscina y dije, yo toda chulita, 3 kilos menos, ¿no? Digo, voy a ir más, Voy a ser un avión. fluida. Sí. Pero ¿qué pasa? No, me metí en la piscina y iba así. Ya. Ya. Es que no es lo mismo. No es Ya. lo mismo. Ya. Como tiburón sin aleta. Más o menos Iba así ahí. porque al Sí. final, claro, el equilibrio no es lo mismo. Eso Y es, ya no eso es. hablamos de la bici. Ya. Ya. En la bici me subí y claro, yo decía, sigo pedaleando con la derecha porque la otra no hacía nada. Pues esta me ayudó una persona a hacer un soporte de carbono, otro de mis angelillos, Sí. Ujú. para meter el muñón, que también, claro, el muñón, mira, no me toques, porque claro, internamente aquello estaba verdecito, Ya, sí, aunque la todavía. cicatriz estaba. Entonces hubo que poner para que no me
pisara justo en la cicatriz, pues que hubiera un margen ahí y me frenara un poquito más arriba. Sí. Y entonces me subí a la bici y lo mismo, el equilibrio cambiaba mucho con esa diferencia de más o menos 3 kilos. Ya. Y luego correr, todo esto mientras estaba recuperándome de la amputación y no podía tal, era mientras pensaba ¿y cómo voy a hacer yo el triatlón Eso es. ahora? Sí, Ya. Y ya cuando pude, ya lo puse en práctica y dije, "Pff, yo sé que voy a nadar, pero no sé si voy a llegar a la bici". Ya. Pero como no me decían nada y veían que yo tiraba para adelante, ¿qué, Raquel, qué tal? ¿Cómo vas? Y yo, bueno, ahí voy, ¿qué tal? Y luego correr, pues decidí, bueno, como ya corría con muletas y con la patuca tiesa, sí. digo, me hacen una prótesis que no articulé rodilla y bueno, algo parecido correré. Esa Sí. fue mis Todo esto. ideas y es lo que puse en práctica, porque claro, desde que me amputan hasta la competición era 6 meses y era a ligera en pensamiento, si no, no llegas. Sí, Ya. un contrarreloj. Y vamos. entonces lo que en el momento se me ocurrió, dije, esto y ya no pienses más, hazlo así. Y entonces, bueno, pues yo decía, me van a dejar en casa a última hora, me van a dejar en casa, pues no. Vieron que yo seguía como ahí y total, decidieron llevarme y yo decía, ya, claro, yo después de amputarme no había hecho ninguna competición, es de repente llegar a los Juegos. Ya. O sea, de repente llegas a los Sí, Juegos. de Sí, de sopetón. primeriza, o Sí, sea, sí, otra sí, vez. sí. Total. Sí, virgen. Y Sí, sí, sí. total. Yo decía, es que no tenía ni una competición para poder hacer, pero como ya había conseguido la plaza, ya no tenía que ir a más pruebas, porque Eso nadie es. me iba a pasar en el ranking y ya la plaza tenía. Entonces, Eso es. bueno, a llegar en las mejores condiciones posibles. Y allí que llegué, y allí que pasé la meta, y allí que lloré lo más grande, porque Ya, después de fue, toda esa superación. fue muy buah. duro, Sí, muy sí, sí. duro. Los 6 meses esos, física, Sí, eso, mentalmente, mentalmente también. decir que yo quiero estar, un dolor, todo, pero decir, he Sí, conseguido eso lo has conseguido. Ya. eso, no, Sí, la señor. amputación no me ha impedido estar aquí. Mm. Y luego ya, pues después de Tokio, digo, bueno, me pensaba jubilar otra vez. ¿Qué pasó? Pues es que al final la culpa, pues eso, no la tengo yo, por poner un toque de humor, porque resulta que se enteraron de que... ¿Qué pasó? Que, bueno, tengo aquí la prótesis, Sí, luego enséñala, ya os voy a enséñala. esto, pero para que me entendáis lo que os quiero decir. Sí, La prótesis de correr, esto tenía, que es donde pisas, sí. Ajá. quería tener otra de sustitución. ¿Y qué pasa? Que esta empresa, Ottobock, es, a nivel mundial es la número 1. Sí. Entonces son los que están allí, ponen su como su set para ayudar, Ah, para sí. arreglar sillas de ruedas, bueno, para todo lo que haga falta, Sí. están allí para reparar a los deportistas. Ujú. Entonces yo fui y Karen me dice, pero ¿tú cómo corres así con una... Si tienes una amputación femoral por encima de la rodilla, Sí. ¿por qué no corres con rodilla articulada? Y yo, tú me tienes que ver con el móvil, sacando el Instagram Sí. y diciéndoles que en febrero tenía pierna, pero es que en febrero ya no tenía pierna. Ya, ya. Y cómo en 6 meses había llegado a los Juegos, Y ¿no? alucinamos Porque ellos. claro, eso es, me pasó eso. Pero ¿te estamos entendiendo bien? Porque, a ver, mi inglés ahora es un poco mejor, pero Yeah. I want yo to digo, a see lo mejor to yo me write. estoy explicando mal. Ya. Y entonces yo decía, con el Instagram enseñando fotos, pues lo van a entender. Ya. Entonces que había ido como buenamente podía. Ya. Y entonces me dijeron, ¿y cuándo compites? Y tal. Y resulta que habían estado viendo, la empresa esta había estado viendo la competición, habían visto que había pasado meta y antes de ir a la competición me habían dicho, cuando termines la competición, pase lo que pasa, vienes. Y entonces resulta que cuando fui, que yo estaba agotada de todos los sentidos, como bien he dicho, pues Claro. me pusieron una rodilla articulada y tal. Bueno, cuestión, que me dijeron, ¿vas a seguir a París 2024? Y yo, pues la idea era jubilarme. Y digo, ¿pero por qué me preguntáis? No, porque si eso te patrocinamos. Y yo decía, Pues hombre, otra vez que no me jubilo. Ya. Era lo que... Segunda vez. se te presenta la oportunidad, no puedes decir que no. Claro, Esas claro, puertas. porque que esto vale muchísimo, o sea, Ya. muchísimo es muchísimo. Entonces, claro, tener un patrocinador que te haga la prótesis de bici y la de correr, y cada vez que el muñón afine, pierda volumen y haya que hacer encaje nuevo, otra Claro. vez y otra vez y otra vez, así hasta que lleguen los Juegos, es un Puedes- patrocinio muy grande. ¿Puedes decir sin patrocinio en caso de que no, bueno, cuando no tenías patrocinio,
no tienes que decir una cifra exacta, pero más o menos en un baremo, pues me invento 2.000, 3.000, ¿cuánto puede llegar a costar el mantenerte a ti, pues a mantenerte tú a ti misma para poder hacer lo que te gusta, que en este caso es competir? Es Más o que, menos. Supongo que recibirás ayudas también de varias a ver, si instituciones. tienes resultados, pues puedes tener ayudas de las instituciones. Ya. Yo tengo, mira, yo a Munguía le debo, vamos, no tengo vidas para agradecer. Y como a Munguía, a muchísima gente. Sí, Al final, mira, tenéis que pensar que es ya no solo material, porque la bici, siempre me dicen, "Buah, sigues llevando la misma bici". Es que para mí, que este hombre me regalara esa bici, o sea, ¿por qué voy a llevar una nueva? ya. Si te va bien con esa y aparte tiene el valor Y que para tiene. mí Eso es. o sea, ya no es el dinero, es un valor sentimental Eso es. que, bueno, que sí, pues una última tal, pero Un significado especial al final. yo, Sí, sí, yo en mi vida tengo otros valores y el que me da 5 o el que me da 1.000 lo valoro igual, porque resulta que igual el que me da 5 tiene menos posibilidades. Claro. ¿No? Y entonces aquí al final ya es alimentación. Todo. O sea, es que son un montón de cosas. Sí, en su día medicinas, lo que sea, todo, sí. Es que ya no solo, quiero decir, los productos recuperantes, no sé qué, no sé cuántos, que si el rodillo, que si la bici, que si ir a centros de altos rendimientos, unos tienen un 50%, otros son gratis, otros, ¿sabes? Claro. Los viajes, yo siempre digo que a mí que me regalan una bici, guau, tal, pero al final los viajes es lo más costoso y aparte tienes que llevar al entrenador, porque Claro. con tanta cacharrería, Sí, no, sí, sí, no sí. porque es el que te lleva las maletas, sino por la compañía, Sí. por todo, Sí, sí. que te quita mucha presión de la que tú ya tienes como deportista de entrenar y de todo. Sí, Pero todo este material, pues a ver, vale un montón, pero ya solo te digo esto es artesano, lo hacen a mano, no hay una máquina que te lo haga porque tiene que ir a la forma de tu muñón, no sé Sí. qué. Yo esto lo he visto hacer en el taller de Otobok sí. y para mí, o sea, no tiene valor. Ujú. O sea, no tiene valor, o sea, que no hay dinero que lo pague. Eso sí te hemos entendido. Vaya. Me he explicado, ¿no? Sí, sí, Que sí. yo no sé si la rodilla articulada esa anda sobre 5.000 o algo así, pero claro, es que Ostras. no, es que es artículo de lujo. Ostras, Pero ya no sí, artículo de 5.000 lujo pavos, como tú. deportista, sino Sí, en el día a día. Para que Ya. la gente que quiera hacer, o sea, no solo para competir eso, para Eso el es día a para el día, día a para Para el día a andar, día. para sí. Ostras, A mí esto 5.000 me euros. parecía, esto es otro melón, pero a mí me parece súper injusto. O sea, Podemos meternos en polémica, no lo vamos a hacer tampoco porque no quiero tampoco no, ese es otro meternos melón. ahí, pero sí que es verdad que eso debería de estar pagado. O sea, no eliges tú el estar así, al final, pues son cosas que pasan y eso debería de estar Claro, pagado, en mi porque, por opinión. ejemplo, yo, ya te digo, 1.000 vidas para agradecer que ellos me patrocinen a mí, porque Claro. date cuenta que a mí me empiezan a patrocinar no porque haya sido medallista paralímpica, sino porque he hecho algo, pues que con 6 meses he conseguido estar en los Juegos. Eso es, Y ellos sí. han valorado que no es una medalla paralímpica, pero el esfuerzo que he hecho es brutal, o por lo que sea, qué tal, ¿no? Entonces, yo no pago nada, pero hay otros deportistas que lo tienen que cubrir. Claro. Entonces, lo que igual yo dedico a pagar el viaje mío o de mi entrenador o de los dos, vamos, Sí, otra persona lo tiene que invertir en comprar ese material. claro. Entonces, claro, es muchísimo dinero. Sí, que tú tienes esa suerte de que te lo cubren, pero hay Claro, a otros mí me atletas regalaban que... la bici, este material sí, pero hay otras cosas Eso es, sí, que sí, no. tal cual. Los viajes, pues eso, pues a ver, como bien os he dicho, también soy técnico de electrónica Eso, no y yo vives solo nunca he de- dejado de trabajar, pero trabajo menos horas porque también otro de mis angelitos de mi vida, pues trabajo menos horas y también es patrocinador. Ya, Ujú. pues ya ves. Entonces, bueno, con la suma de por aquí, por allí, al final, hombre, no quiero decir perder dinero, no, porque si no, ese sí que sería el momento de dejar el deporte, porque sí. ya sí tengo. Entonces, claro, pero ya no es solo entrenar, competir, buscar patrocinadores Sí. y trabajo y doy charlas. Sí. O sea, al final, yo siempre digo que a mí me hubiera gustado ser deportista el 100% del día.
Hombre, Pero cuando tú trabajas, aunque trabajes menos horas o lo que sea, el descanso no es lo mismo. nada, Claro, no, nada. Los, ¿Qué va? los entrenamientos los sacas, pero claro, yo ahora me levanto a las 6 de la mañana para ir a trabajar, para trabajar hasta las 12, para luego entrenar Sí, todo el y día completo, completo. claro, Sí, que no vives pero, por y para el pero, deporte. pero, Eso es. pero estoy tranquila de que esa ha sido mi situación y yo he dado el 100% dentro del tiempo que yo he tenido. Ahí está. En ese sentido yo me quedo tranquila. ¿Que me hubiera gustado ser deportista el 100% del día? Hombre, Pues por sí. supuesto. A ver, hay meses que sí, porque cuando estás compitiendo ya sí es eso, pero igual desde octubre hasta marzo, abril, que empiezan las competiciones, Mm, pues ahí es cuando yo meto las horas esas Ya. en el Ujú. trabajo. ya. Eso, hablando de presente, hemos hablado de varios juegos que has participado, pero ahora también te seguimos viendo entrenando, nadando. Hombre, ¿Qué, qué ves o qué quieres hacer en el futuro? ¿Cuáles son tus planes? a ver, Eso es. ¿Qué tienes pensado? bueno, te voy a contestar ahí, pero llego hasta París Eso. y ya eso, porque como bien os he dicho, me empieza a patrocinar Ottobock Sí. y ya decido seguir en París, sigo compitiendo, digo a ver si la tercera va a la vencida Ujú. y tampoco. Ya. Tampoco, porque, bueno, sí consigo estar, pero bueno, pues la vida del deportista, bueno, con la vida en general, a veces es un poco injusta, ¿no? Mm, Pues a veces hay problemas técnicos, a veces hay problemas físicos, a veces pues enfermedades que no tal, pero 3 meses antes de los Juegos de París, en una competición, a mí se me sale la prótesis de correr. Ostras. Joder. Y como el cerebro no te da señales erróneas a veces, a mí no me avisó que se me había salido la prótesis de correr. Ya. Entonces termino impactando con el muñón en el asfalto. Sí. Y eso que me provoca una fractura del fémur. Y eso, en 3 meses, pues no daba tiempo a consolidar. Entonces, claro, muchas veces en ese momento me decía la gente, ¿y ahora qué, Raquel? Digo, no, bueno, pues como hice en Tokio, yo lo voy a intentar, sé que no voy a llegar en las condiciones, pero fíjate, esto también lo tengo que decir, porque me di cuenta que la gente me decía, buah, Raquel, tienes que estar triste, buah, tienes menudo bajón, todo ese tipo de frases, Sí, porque sí. fíjate a 3 juegos, perdón, a 3 meses, y ahora qué, y tal, no sé qué. Y llegó un momento que dije, pero, pero sí o sí tengo que estar triste. Ya. Digo, por muy triste que me ponga, va a consolidar el fémur. Mm, O sea, no voy a gastar energía en lo que no puedo cambiar Eso porque es. ya el golpe me lo he dado, la fractura está y va a consolidar al ritmo que sea. Intentaremos que consolide con magnetoterapia, con lo que sea tal, pero gastar energía, me di cuenta que todo el mundo me decía eso y resulta Ya. que yo decía que yo no voy a gastar energía, que yo voy a llegar en las condiciones que sean, pero no voy a perder el tiempo. Voy Eso a, es, no voy a quedarte en utilizar ese. la energía que tengo en eso, en llegar a las mejores condiciones. Pero Ujú. ves, ahí también, como antes conté con tema niños y tal, decía yo, "Joder, pues es que damos por hecho que ya hay que ponerse triste otra vez". Ya. Pues Muchos sí. filósofos de antes decían, Marco Aurelio, entre ellos, que no trates de controlar lo que no puedes controlar. Es decir, Claro, no te rayes, no Tal gastes cual. energía en lo claro, que no puedes controlar. es Y eso que es así. sí, así tal cual. Mm, Y yo dije, pues bueno, llegaré como llego y así pasó, porque sufrí lo más grande, Ujú. pero para mí pasar esa meta pues era un éxito. Pues bueno, he tenido una vida deportiva que es que la vida del deporte es así, a veces es sí, injusto. Igual haces un carrerón, el momento menos eso, pero el día X tal, pues oye, es así. pues a veces es un poco injusto, pero yo Mm, me quedo con la tranquilidad de en cada momento he hecho lo que he podido y no tengo nada que reprocharme, que me ya. hubiera gustado que hubiera sido diferente ya, pero como no puedo cambiar la situación, Eso pues en es. ese sentido me quedo tranquila, Eso sí. es. Pues así. Y Y eso, juegas, o sea, pasan los Juegos de París y ya 2024 fue eso, ¿no? sí, Mm, Y ahora ya estamos en el presente. No sé sí. qué, lo que te he preguntado antes, no sé qué pensamiento tienes ahora o no sé Bueno, de el, qué el año aspiras. 2025 he seguido compitiendo, a día de hoy sigo entrenando. Ujú. Sí que es verdad que antes era Tokio, Tokio, París, París, Río, Río. Ahora es como voy año a año.
Entonces el 25 he competido y ahora empiezo, pues no sé, en marzo, abril, empiezan en marzo, pero voy a decidir a cuál... Bueno, pues ahí, a ver cómo... Si no lo tienes decidido Eso todavía sí. entrenas, No, o sea, yo estoy disfrutas. entrenando de lunes a domingo igualmente, Eso es, sí. pero no ahí empiezo en esta competición. Vas ¿O día a qué? día, un poquito Eso. ahí. Sí, ahora a pensar, Los Ángeles 2028, pues Ya. ¿sabes? Y eso que no queda tanto, porque quedan 2 años y Sí. pico. 2 años. Pero es como voy año a año. Ya. Sí. Más viviendo el presente, el día a día, ¿no? Sí, 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 sí. Como tiene Sí. que ser. Hay gente que venga y otra gente me dice, bueno, ¿cuándo lo dejas? Digo, pues, a ver, tengo 50 años, pero estoy, y yo como en bromas, digo que estoy estupenda todavía, ¿sabes? Es verdad, Porque es verdad. no he dejado de mejorar, te quiero decir Claro. que... Si sigues entrenando los Claro. 7 días de la semana y eso... Claro. Yo Al final. cuando has dicho que tienes 50 he flipado, ¿eh? ¿Ah, No me lo sí? esperaba. No aparentas 50. Y no es por ser Pues los pelota, tengo, pero no aparentas Te 50. conservas, te conservas. Los tengo. Joder, en serio, en serio. Entonces ya hay gente que me quiere jubilar. Te quiere Y eliminar. claro, me pongo a pensar Fuera. si estoy mejor que cuando era joven, pensándolo así. Ya. Eso, todavía si el cuerpo te aguanta, para adelante. Sí, sí, la verdad es que sí. Mm. Así que Bueno, bueno. me quedaría hablando 3-4 horas aquí, Raquel, porque la verdad que las cosas que estás contando son muy importantes y da gusto escucharte. Pero bueno, para ir terminando, aquí en Chubascos queremos contar y visibilizar todo un poquito, entonces nos Sí. gustaría, si a ti no te importa, Sí. enseñar un poco el cómo funciona, lo primero, las prótesis, y Vale. luego, bueno, vemos que Sí. has traído 3 diferentes prótesis. Sí. Y bueno, pues eso, enseñar un poquito cómo funcionan y también, si a ti no te importa, evidentemente, visibilizar un poco cómo puede quedar esa herida. O sea, Sí, lo que que hemos la Ah, dicho. sí, no situación es tengo muy yo bien. problema. Sí, Eso, sí. para que Vale. La gente piensa que ponerse una prótesis quitar es aquí Sí, cosa sí, de... sí, tiene su aquel. Claro, claro, claro. Yo suelo decir lo que el ojo no ve. Es, pues, tal cual, tal Sí, cual. ¿no? lo que Sí, el ojo no sí. ve. A ver, pues mira, os voy a empezar explicando. Esta es la de andar. Sí. ¿No? Ujú. Os voy a explicar un poco, no sé cuánto puedo andar. ¿Qué? ¿Aquí? ¿Este metro? Sí, Ah, sí, hasta ahí. esa Ah, cámara, vale, es por si así se de- ve. Para dar algún paso para que se vea. Sí, sí. Vale, vale. Bueno. ¿Eh? ¿Qué? Estas son los de andar. Sí. Solo vale para andar. ¿Y cómo se pone? Bueno, aquí tiene una válvula que si la sacas, aquí está el agujerito y entonces entra aire. Sí. Y entonces es como yo a los niños les explico que tú no puedes sacar el jamón del envase al vacío si no lo cortas. Claro. Bueno, pues esto es lo mismo. Esto es como si cortas el envase al vacío, es que le sacas la válvula. Sí. Y entonces ya te la puedes sacar, Ahí está. ¿vale? Ostras, qué Sí. guapo. Hola, hola. Entonces os enseño la parte del muñón que me habéis, Sí. Si necesitas ayuda, pedido. Siéntate igual o ahí Sí. vas bien así. Y luego ya me la pongo otra vez. Sí. vale. A ver, Ahí se ve bien, ¿no? se ve bien ahí. ¿Sí? Sí, ¿no? Estos son membranas. Ujú. Me la voy a quitar todo para que. se Para que vea la gente que no es un quitar y poner, ¿eh? No es un quitar y poner. Que quede claro. Lo tiene que hacer cada vez que entrena, cada vez Sí, que sí, tal se cual. despierta, Sí, sí, cada sí. vez que se duerme, supongo. O sea, sí. Sí, dormir sin nada, sí. Bueno, presento a mi muñoncito. Si lo queréis ver, vamos. Yo no- Sí, Sí, joder, sí. yo tengo curiosidad. Sí, Ahí. vale. Ostras. Sí, la cicatriz la ponen abajo Sí. Ujú. porque luego la prótesis apoya aquí y es para que no pise la cicatriz. Ujú. O sea, para que el apoyo no vaya donde la cicatriz. Esta que yo tengo es de una operación antes de amputar que se me hizo, Ya. pero ya está. El tema de los muñones, que parece que sin más, pero si veis aquí está todo rojo porque realmente tengo una herida Ya. Ah, y se hace mucha, porque encima a mí me ha perdido mucho volumen y tengo aquí los cóndilos, Sí. este es el que me fracturé, y entonces al estar tan huesudo, solo está el pellejito, Sí. pues con todo el impacto especialmente de correr, Sí. se hacen Pum, heridas. pum, todo el rato. Entonces, ¿qué Sí, como pasa? hacer callo, ¿no? Ya. Claro, Sí. pero no se Sí, me sí, hace sí. callo. A mí Se te queda herida ya. llevo aquí Ya. desde el 2021 y se me hacen heridas. ¿Y qué pasa? Que está la piel aquí, pero esto es silicona. Sí. ujú. Aquí no respira por ninguna parte. Entonces, claro, cuando tú te lo pones y encima tiene que llegar hasta arriba, Sí. esto no respira. Ya. Y aparte de las heridas, que curarlas al aire bien.
pero cuando está ahí metido es como que se maceran. Ya. Entonces, claro, si tú no usas la prótesis, ya es coge muletas, coge silla de ruedas. Que yo cuando llego a casa lo primero que hago es sentarme en una silla de ruedas. Sí, ¿no? Para que descanse el muñón. Sí. O cojo unas muletas o lo que sea. Sí. Entonces, eso es una cosa, las heridas. Pero aparte el sudor que se genera. De hecho, a mí ya 2 veces me han tenido que inyectar Botox. Sí. No en la cara. Estaría bien poner en algún lado. Pero no, yo las he utilizado para ponérmelo en el muñón, Sí. que me dieron hasta aquí 120 dosis la primera Ostras. vez. Sí, Son muchas, ¿no? Sí, ¿no? Buah, es Pues más parecen muchas. doloroso. Ya. No, Ya. es mucho porque es, sobre todo por la parte de aquí, van como más juntitas y luego aquí van como más separadas. Sí. La primera vez me dieron 120 porque, ¿qué pasa? Me generaba un sudor, pero que no os imagináis. Es como cuando metes los pies en unas botas catiuscas, Sí. sin calcetín, o sea, con un chorro de agua. Ya. No os imagináis el sudor que puede generar. Ya. Para darme estas 120 dosis, Ya, imaginaos sí, sí. por qué sí. lo hago. Y la segunda vez... 120. Buah. Sí, la segunda vez me dicen, si no, no me dejaba correr, porque empieza a hacer Ya. y no puedes correr, no te deja. Ya. Entonces se pone así, primero la silicona, luego va realmente se suele llevar una. Lo que pasa que me están haciendo la nueva porque me ha perdido otro Sí, poquito de volumen, volumen. y por eso me pongo 2 para que no se me escape. Ya. Porque cuando te queda grande empieza como a girar el pie. Ya. Y ya no puedes andar bien. Pero es por eso, porque te queda grande. Entonces se ponen las membranas y lo que hace es, cuando te pones la prótesis, donde hace esa válvula, el vacío, Sí. es en el trozo este. Ya. Si la membrana me queda aquí abajo, pues solo haría aquí. Y entonces se hace lo mismo. Eso lo metes. Se mete, se quita la válvula, Eso es. Sí, que entre el esto. te lo metes y cuando o sea, haces por el agujero así, estás tocando el muñón. Sí. Pero cuando te pones la válvula, vais a oír como un... Ahí está. Ah, sí. Y el poco aire que queda, es que queda... Sí. Ya. ¿vale? Hace como vacío. El jamón al vacío. El jamón al vacío Eso es, vuelve sí, sí. a su ser. Y entonces ya, ¿ves? Ya, por mucho que esto no la vas a escapar, salvo que te quede grande. Ya. Ah, si te queda grande hay posibilidades de que se... De que se salga. En la competición esa que digo yo que me rompo, Sí. que se me sale y rompo el cóndilo del fémur. Sí, siéntate igual mejor para que te vea la gente. Sí. Ah, sí. Porque vosotros ponéis las zapatillas, pero si tenéis los pies hinchados, los cordones los aflojáis o los apretáis Eso más, es. ¿no? Sí. Pero claro, esto como va así al vacío, el muñón también, si hace frío, hace calor, está como... Ya. ¿no? Ya. Y entonces por las condiciones de la competición y todo eso, por lo que fuera, como afinó o lo que sea y se escapó. Ya. Eso es lo que pasó. Ya. Y luego... Luego tienes ahí diferentes, ¿no? Sí. Prótesis, podemos ver. Mira, he traído 2 de correr y os voy a explicar por qué he traído 2 de correr. Voy a quitar, o sea, voy a traer esto. Igual, pásale. Ahí. Esto se supone, con lo que yo tenía que correr, teniendo en cuenta, a ver, esto suele costar, porque como lo haces desde fuera... Sí. Si no, tranquila, no te lo pongas. O sea... Eso, No, tranquila, esta no sí, me la voy a poner, solo es para lo que... Yo tengo amputación femoral, Sí. o sea, no tengo rodilla, ¿no? Entonces, a lo que yo debería aspirar es a correr como vosotros, Ya. ¿no? Pues Tú- con rodilla, Eso con es. la flexión extensión de rodilla. claro, Sí. ¿no? Lo mismo que vosotros, ¿no? Sí. Pero resulta que, ¿qué pasa? Que yo he pasado 20 años andando de la siguiente manera, y lo vais a entender enseguida. No he traído las muletas, pero lo vais a entender. Yo tenía una pierna tiesa, ¿no? Sí. Entonces, cuando iba con las muletas, al tener la pierna así, si yo quiero avanzar, Arrastras la otra, ¿no? los dedos no te dejan avanzar. Ya. Ya. Y si tú quieres avanzar, solo te queda hacer esto. Tac, vale. Porque Patapalo. si no, te quedas aquí clavado. Ya. Los dedos no te dejan avanzar porque están chocando con el suelo. Sí. Entonces, para avanzar tienes que sacar así, hacer como una especie de segada. Sí. Y así era como yo anduve desde el año 2001, que tengo el accidente, hasta el 21. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando me amputan y vuelvo de los Juegos de
de Tokio, me dicen, a esto tienes que aspirar, a correr con una rodilla. Sí. Para correr en teoría, con las dos piernas, igual. Sí. Pero ¿qué pasó? Que yo estuve 2 años intentando correr así, pero al tener ese gesto de 20 años, o sea, como mi cuerpo se había olvidado. Eso, ya estaba acostumbrado a lo Claro, otro. se había acostumbrado a lo último de los 20 años. Ya no sabía hacer lo que había hecho antes del accidente. Ya. Entonces estuve eso y me costaba la vida. Y entonces, con la marca esta Autoboc, decidimos hacer un prototipo para correr sin rodilla y poder hacer ese gesto. Claro, visualmente es como súper raro, porque con una pierna vas hacia adelante, o sea, la pierna hace normal, Sí. pero yo con la otra hago segada. Ya. Sí. Hago este gesto. Sí, el pasito de baile aquí, que... Ahí. Como con una circunferencia, sí. Lateral. Pum. Y este es el gesto que hago yo con la pierna izquierda. Ya. Entonces, esta es con la que corro a día de hoy. Esa la tengo porque hice esos años de prueba, Sí. la he traído para que veáis los dos diferentes, Sí. y por qué no puedo correr con rodilla, Ya. porque Joder. soy Me está dejando flipado. corro raro, pero soy mucho más eficiente que con rodilla articulada. Vale, Ya. vale. Pero por esos 20 años que pasé haciendo eso. Y ahora, esta es la de bici. Sí. Y os voy a enseñar el mecanismo de esta. Ostras, un mecanismo bastante diferente parece, ¿no? Sí, Sí. Esto es una cala, como Sí, con las calas- zapatillas de como calas, las calas, zapatillas. sí. Le pongo este protector. Pero, entonces, ¿esta cómo funciona? Esta realmente es una prótesis de andar, pero manipulada, Sí. para que yo la pueda utilizar solo en bici. O sea, Eso no es. deja de ser otro invento. Realmente esto es para poder andar, pero claro, la diferencia entre una electrónica que es esta y una que no es electrónica, nada que ver, muscularmente sufren muchísimo menos con una electrónica, pero lo de siempre, Ya. Sí, más Tema tela. de- lo de ya. siempre. Y claro, y el tema de la prótesis, que ese es el melón, que eso no es lo mismo accidente laboral que por una enfermedad común, Ya. 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 Madre es mía. más de lo de siempre. Sí. Madre Y mía. esta, bueno, os quería enseñar esto, porque de la de correr, si os fijáis, esta es una pieza entera. Sí. Esta es una pieza entera. Y esta tiene una ventana aquí interior. Sí. Sí. Sí, que va, vamos. o sea, ¿y esto por qué es? Porque lo que os he comentado, que el muñón a veces está más hinchado, menos hinchado, y entonces decidimos poner este cierre que es aquí con un cierre boa, Sí. que lo que hace es, si tú tienes el muñón hinchado, lo puedes aflojar. Vale, Pero eso si es. lo tienes un poco Según más, cómo esté en ese Sí, momento. como para regularlo, depende de ¿no? las Eso es, condiciones, eso es. Pues lo apretas más o lo apretas menos. Y lo Ya. que me hace es apretar hacia adentro, aquí. Entonces, tú puedes jugar. Eso es, juegas, Lo eso es. regulas. Si necesitas más, Qué menos. buena. Y entonces, ahora, vamos a la de bici, que en esta lo que hicimos hacer en ambos lados, por dentro Y por Y por fuera. y por fuera. Que lo que haga es apretarme el muñón así, depende de las condiciones. Ese es el último prodigio de la ingeniería. O sea, el más top, ¿no? Digamos. Este es el más Sí. top. Sí. Qué buena. Y Sí, esta- pero ya hay diferencia. Ese es para el de la bici, para las otras funciones ya hay diferencia. ya sé. Nada que ver, porque Eso es. esta lo que funciona de la siguiente manera. Claro, a mí me pasa que yo salgo del agua y tengo que ir hasta donde tengo el material para empezar la bici. Entonces, claro, de que yo coja la bici a que puedo subirme a la bici a Sí. una línea en concreto, ahí. Entonces, claro, yo tengo que andar con esto, tengo que andar con esta pierna, pero con esta. Entonces, voy en plan pata tiesa con esta, pam, andando hasta donde me dejan, y una vez que me voy a subir a la bici, paso al otro lado para subirme a la bici, me subo y cuando ya estoy sentada en el sillín, meto este Sí, la pie en pierna el buena, eso pedal Sí. y para pedalear con este, que tú ves que esto es una patuca tiesa, Ya. ¿qué hago? Le doy a este gatillo ¿Mm? y ¿qué hace? Se dobla. Ah, mira. Y ya Pedalear. empiezas, pedalear. Vale, Es una vale. pata loca, Sí, por ya. decir. Hay 20 kilómetros y cuando ya Qué te vas a guapo, bajar tío. la bici, la bloqueas. La bloqueas Y ya otra vez. puedes andar. Sí. Está claro que es incómodo porque andar con esto, por eso yo le pongo por lo menos esto. El tope, sí. Claro, porque si no aquí esto te puede patinar más. Ya.
Jo, y con los nervios de poner todo eso también, Bueno, joder. yo os voy a ¿no? decir, si me preguntas qué es lo más difícil de hacer triatlón, es encalar. Ni nadar, ni bici, ni correr. Ya. Clavar la zapatilla. Sí. Claro, porque tú date cuenta, tú pasas la patuca al otro lado de la bici. Vale, enganchas este pie, pero ya cogiendo velocidad tienes que hacer así. Desde encima de la bici tienes que coger esto, buscar el pedal, Ya, ¿qué pasada? Clavarlo. engancharlo, Sí. tal. ¿Qué pasada? O sea, a mí me En costaba plena con las velocidad. calas, imagínate a ti. Claro, Madre mía. Y con todo el nerviosismo que tienes dentro. Claro, Ya. eso es lo más difícil. Ya, O sea, sí, alguna sí. vez se me ha salido y vuelve a intentar y de repente dices, por favor, que no llegue esa cuesta que tengo delante, que si no, no encalo. Ya. Y esto es lo más complicado de hacer, encalarlo, porque claro, estás así y con la velocidad y Mientras en que estás bici. pensando en otras mil cosas Ya, también. sí. Sí, pero Ya. en ese Qué momento locura. Ya, sí, sí. céntrate en Eso esto es. y en... Porque si no te vas. Ya. Claro, esto es lo más complicado. Así Joder, que- pues te agradecemos mucho que Sí. lo hayas Ah, enseñado gracias. y lo hayas visibilizado de esta manera, Eso porque es. la gente, eso es lo que te he dicho antes, se piensa, y nosotros también, al principio pensábamos, joder, esto es de quitar y poner. No, pues mira la dificultad que tiene esto. Ya. Qué Tiene guay. su- Y el cosas. mérito que tiene ponerlo en una carrera también, Sí. con lo que hemos Todo. hablado. Es así complicado que- eso, pero bueno, Todo. eso también hay que entrenarlo. Eso Sí. es, sí. Todo eso hay que Al final entrenarlo, otra sí. Pues Bueno, nada, lo de la preguntita al final, Sí, ¿no? ¿Qué, Unai? sí. A ver, te explicamos. Nosotros hemos hecho un sorteo en Instagram que el quien adivinaba el primer invitado, que fue Ricard, te podría hacer una pregunta a ti. Entonces, la pregunta que te he hecho, con nada que ver sobre todos los temas que hemos hablado, es... Aitor Lozano ha sido. Aitor lo primero. Lozano, eso es, que Aitor ricasco Lozano. por la pregunta y Ahí estamos, por participar. por participar. Eso es. Indirectamente en este episodio. Eso es. Pues la pregunta, pues bueno, es ¿cómo sería para ti una... Pues vamos a hablar del pueblo, porque somos de aquí. ¿Cómo sería una fiesta ideal para ti en el pueblo? O sea, una Como, fiesta para ti. ¿dónde empezarías a potear? ¿Dónde acabarías? ¿Qué concierto te gustaría? Eso es. Sean de los años 70, 60, 50. O reggaetón pum, mismo, O lo que reggaetón. quieras. Sí, sí, Madre eso es. mía. Héctor Lozano, soy deportista. O sea, no salgo ni de noche, ni de fiesta, ni de Ya. nada. Está complicada. Buena ¿Algún pregunta, grupo Aitor. musical que te guste igual Buena que pregunta. te gustaría que venga Munguía o Musicales me gusta ver, pero claro, es que la pregunta, yo que ni bebo, ni salgo de fiesta, Ya. Sí, ni sí. nada. Ya, me encantaría ver a Queen, pero, Pues pero mira, ya estaría bien Queen, ¿eh? Freddie Queen, Mercury. La ya tu no fiesta está sería entre con Queen. nosotros. Ya está. Esa es bueno, la respuesta. joder, se llenaría Munguía, Raquel. Se ¿Eh? vendría de todo A mí me Vizcaya, gusta de Euskal mucho. Herria. Sí. Pues Pues bueno, Aitor, ya tiene la respuesta. Queen. ahí, Aitor. Queen sería su concierto. Pues nada, pues igual vamos terminando ya. Hemos Sí, hablado de todo. pues nada, agradecerte de corazón, Nada. Raquel, por venir, Mm. por contar todas las historias que nos has contado, por visibilizar cosas que parecen tabús, pero al final hay que contarlas. hablarlo. Y la verdad que de corazón te agradecemos, que ricasco. Nada, Es que vosotros, ricasco, ahí. un placer. Y que hemos estado muy a gusto. No sé cuánto habrá tardado, pero joder, estaríamos Bueno, una hora más sí, hablando, sí. con lo que ha dicho Unai antes. Sí, como Así ya. que nada, es que ricasco. Si puedes decir igual a la gente que se suscriba, es verdad. para los de YouTube, que lo digas todos un poquito más. Suscribíos a Chubascos. Sí, sí. Suscribíos a Chubasco. A A la cuenta de Chubascos, a YouTube. Chubascos. Chubascos. A ver, ahí tenéis. Ahí está, aquí está. Chubascos. Eso. Chubascos. Y que le den like. Suscribiros, dar al like. Ah, ya, eso, ahí está. Ahí está. Ahí está. Va, es que ricasco, Raquel. Y nada, ya nos veremos y suerte en lo que te viene Muchas en el futuro. gracias. Eso es. Es que ricasco. Que seguro que te irá bien. Bye. Agur. Agur. Agur.